Voy a ir bajando el volumen, voy a ir quitando la música esta de fondo. ¿Qué tal? ¿Se escucha todo bien? ¿Se ve todo en condiciones? Muy buenas, ¿qué tal estáis? ¿Qué tal estáis? Madre mía, otro día más. Yo estoy encantado. Yo estoy encantado de esta puta mierda. El segundo día lo necesitaba en las venas. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Don Class? Yo muy bien. ¿Y usted qué tal? Vamos bien, de viernes, por fin, ¿qué hace falta? Hoy os traemos un programa especial de Remember. Ya llevamos 2 días de Remember, ¿eh? Ya se nos ve por donde, se nos ve el cartón, se nos ve venir, se nos ve el plumero asomar por el horizonte. Feelings de señores mayores. Señores, ya pasaos por agua, ya arrugados. Caducado de fecha. Frikis cubiertos de polvo. Frikis a los que hay que pasarnos un plumerito por encima. Bienvenidos a Solos ante el peligro, este programa de 2 locos hablando de cosas de las que habla todo el mundo, pero nosotros con un poquito más de cariño y con un poquito menos de cuidado. ¿Qué tal? ¿Qué tal estáis? Espero que estéis sentados ya, dispuestos, sin otros planes. Y vamos a hablar de aventuras conversacionales y de sus sucesoras, las aventuras gráficas. Y esto es un tema que Don Class me soltó a mí el primer día conforme cerramos aquí la emisión y dijimos, ¿de qué podemos hablar? Y tú soltaste aventuras gráficas y aventuras conversacionales de estas viejunas y dije yo, pues sí, pues vamos a hablar de esas mierdas, de cómo se hacían y de por qué y de dónde han venido. Sí, realmente yo viví más la época de la época de los 90, no tanto la conversacional, pero vamos, que fue el predecesor y el que fue el que puso la primera piedrita, ¿no? Para hacer como el Coliseo de Roma, que al final derivó en toda esta época dorada de las aventuras gráficas en la que nosotros nos perdíamos y queríamos resolver nuestras cositas en estos tipos de juegos, algunos más locos que otros, luego ya se hablará de eso. Cuando dices resolver nuestras cositas, quiere decir resolver los problemas mentales que tenía algún guionista por ahí. Sí, básicamente, sí. La verdad es que yo creo que me he quedado loco alguna vez. Ojito lo que se inventaban algunos cabrones. Pues sí, vamos a tratar un tema, pero antes, yo quiero mencionar una cosa. Me pongo serio, quito música, me pongo serio. Yo he recibido aquí mensajes de ánimo pero también mensajes de crítica aquí. La gente está confundida. Te voy a soltar esto aquí, un poco a traición, porque no sabías que esto te lo iba a soltar. No te preocupes, no es ninguna pregunta trampa. Salseo. Pero la gente está preocupada. La gente tiene una preocupación aquí, porque claro, dicen solos ante el peligro. ¿Y dónde está el peligro? Me dicen. O sea, hay gente que me vino preocupada, con sudores, ¿sabes? Pasándose un pañito por la frente diciendo, ¿y dónde está el peligro? ¿Cuál es el problema? O sea, solos vale, pero ¿dónde está el peligro? El peligro somos nosotros y se sentían ofendidos. Vamos a ver. ¿Tú crees que la gente es el peligro aquí cuando no estamos aquí? Para nada, el peligro soy yo, por lo menos en mi caso soy yo, porque
literalmente, bueno, se tienen que estar escuchando un podcast a Don Class. A ver, Tenéis que la pensar cosa muy clara. bien en vuestra No, cabeza. eso tampoco. Sí, niego la mayor, lo siento. No. El problema aquí no es Don Class, el problema aquí no soy yo. El peligro aquí no es la gente. El peligro aquí es la repercusión que podemos tener nosotros con lo que soltamos por la puta boca. ¿De acuerdo? Ese es el puto peligro. Ese es el puto peligro. Ojo, cuidado, cuidado. No, me estáis diciendo por aquí, me están diciendo por aquí, por mi chat, que el peligro somos nosotros y eso es maravilloso. Bueno, pues si quieres pensar eso, me parece fenomenal. Para ti, ¿de Yo lo acuerdo? leí. Yo Yo lo no te voy a leí, quitar la me reí. ilusión. Pero el peligro son las repercusiones mediáticas que podemos tener empezando a hablar aquí como dos viejos cebolletas, que lo siento, Danonino, pero somos nosotros también empezamos a ser ya abuelos cebolletas del gaming, y aquí repanchingados en nuestra silla, ya como cual mecedora del medio oeste americano, que nos faltan los rifles, así, y De empezar a hablar hecho, de... tengo. Los jovencitos ahora no saben hacer una puta mierda. Son todos unos desgraciados y unos malnacidos. Y que De eso hecho, luego pueda tener... he forrado mi sillón con mi tela de abuelita para hacerla Además, es totalmente te la cuenta, P, lo que tienes ahí. más nostálgica. Para darle un plus de nostalgia aquí, un plus de alcanfor. Pues, efectivamente, cancelen Don Clash, cancelen Monty Drake. Pues a esto hemos venido. Ese es el peligro, la cancelación, que la tenemos aquí enfrente, ya dándonos, nos está dando como una buena polla en los mofletes, para que sintamos el peligro cerca. Aclarado esto, es hora que nos metamos de lleno en el tema. El tema de las aventuras conversacionales y aventuras gráficas. Habrá gente aquí, yo sé que tengo gente muy joven entre mis seguidores, como imagino que tú tendrás gente joven entre los tuyos, que ya tienen problemas para admitir lo que era de maravilloso en un videojuego como por ejemplo Day of the Tentacle, no digamos ya Maniac Mansion. Imagínate cuando les digamos que las aventuras gráficas derivaron de un producto anterior que era directamente escrito en una puta pantalla. Yo creo que habrá gente aquí a la que le explote la cabeza para bien. En plan, noticia, ¿qué puta mierda es esa? Y habrá gente que sepa de lo que estamos hablando. Pero vamos a sentar las bases. Vamos a hacer un servicio de bien. Vamos a ser medio educativos. O educativos mal. Explicando dónde viene todo esto. Y... Tupido velo de educación española ahora mismo. Tupido velo de educación española. Que ahora de repente que huela a borrador y tiza. Y vamos pasando en fila de A2 hacia los pupitres. No, por favor, que la gente se nos va. Que es viernes. ¿De acuerdo? Que es viernes, joder. Vale, pues si vamos a hablar de aventuras conversacionales y de dónde surgieron, es importante empezar a hablar por el principio y hablar de cuevas y de espeleología. Y habrá gente aquí que diga, Monty ha terminado de patinar, se le ha pirado la fresa, se le está yendo por el pasillo, adiós, se acabó todo. ¿Ok? Las cuevas y la espeleología. ¿Por qué, Monty, estás pensando en eso? Yo me quedé loco también cuando me lo contaste, cuando lo estuve mirando, y digo, no puede ser. Esto fue el inicio y esto fue lo que... Este fue el ¿Cómo origen. derivó todo? En una cueva. Fue en una cueva. Y tendría que empezar a hablar algo que ni siquiera se considera realmente una aventura conversacional, pero era un videojuego de un tipo llamado Gregory Job que se llamaba Hunt the Wumpus. Que es como, what the fuck is that shit? Pues Hunt the Wumpus, a ver si lo voy a decir bien de una puta vez, era un videojuego donde simplemente nos aparecían un montón de líneas de texto diciendo, estás en una cueva. Delante de ti tienes un foso. Notas la brisa correr. Y tú tenías que escoger si con esa información tú avanzabas o cambiabas y recorrías una red de cuevas en una posición parecida a la de un dodecaedro y sin ver nada, porque tú no tenías nada que ver en ese maldito juego. El juego te decía, aquí huele a cuco. Y eso es como enfrente tienes al bicho que tienes que matar. Y si no, te decía aquí huele a cuco y dice, te parece que escuchas un murciélago, notas la brisa, la cosa está regular, va por ahí. Y dependiendo de esa información, tú tienes que decir si disparabas una flecha así, a ciegas o no. Y lo hacías mediante unos comandos que tú escribías y decías, shot, arrow, o left, o yo qué sé, north, whatever. Y así te ibas guiando por las putas cuevas. Y esto ni siquiera, esto estaba muy lejos de ser una aventura gráfica. Pero sin embargo ahí tenemos la pequeña célula azul, el proto
ser de mierda del que hemos salido todos. Y resulta que de ahí hay alguien que coge y dice, yo tengo una idea parecida a esto. Y este señor es un señor llamado William Crowder, que era un señor que le gustaba lo que viene a ser el no quedarse en su puta casa quieto. Era un señor que el concepto de voy a quedarme aquí el fin de semana relajado, leyendo el periódico y comiéndome unos fosquitos, no se lo inculcaron de pequeño. Entonces, ¿qué es lo que hacía este señor? Este señor lo que hacía era que cogía a su mujer, le decía, ¿qué haces tú los fines de semana? Y su mujer le dijo, yo soy espeleóloga, yo los fines de semana me voy a la montaña a trepar. Y él dijo, pues yo también, porque si me quedo en casa reviento. Y se aficionaron los dos a la espeleología y se metieron en lo que viene a ser una cueva allí en Kentucky, que se conoce en Estados Unidos como la Mammoth Cave, del Parque Nacional de Cueva Colosal. Y en esta cueva colosal se tiraron horas y horas y horas, iban muy a menudo. Allí el guardia de seguridad ya no les pedía el pase porque ya sabía quiénes eran, ya les teníamos que vistos. Y esta gente se tiraba muchísimo tiempo metidos en la cueva. Que por entonces se podía cruzar tranquilamente, en plan de, no, mientras tú ibas con tu equipo, tú métete en la cueva, a mí no me cuentes. Si te mueres, estás matado. Y era así, era ese rollo. Entonces, el asunto que tenemos aquí es que se aprendieron en la cueva también. Que cogió Will Crowder, que era informático, y dijo, yo esto puedo cogerlo y hacer una réplica de la cueva digital, así en plan Matrix, muy bestia. Y vamos a ver qué es lo que sale de aquí. Por supuesto, cuando el señor decía, vamos a imitar esto en plan Matrix muy bestia, a lo que se refería, voy a picar un montón de líneas de código aquí y que el código me describa a mí la cueva para yo navegarla. Y el tío se hizo un mapa, al parecer muy fidedigno a la puta cueva. Lo llenó de tesoros, lo llenó de enemigos, y igual que ocurría en Hand de Gumpus, nosotros tenemos que ir por ahí diciendo go north, go left, go right o go east, no me acuerdo exactamente cómo era. Y open door, o sea, comandos de verbo y sustantivo. Y a correr. Y con eso se montó una réplica de la Mammoth Cave del Parque Nacional de Kentucky. Y eso lo compartió entre sus colegas en los casetes. Porque creo que en aquella época utilizaban los casetes. Ya abandonaron las tarjetas perforadas, por fortuna. Y resulta que cogieron los casetes, se lo llevó a sus colegas y dijo, mirad lo que he hecho. Y los colegas se pusieron los casetes. Don Clash me abandona, le he aburrido, bien. Se ha hecho el harakiri. Y vamos a esperar a que vuelva. Porque se cree que se va a librar y no. Espérate, Don Clash se dispone a hacerse una paja. Disculpa, la comida del perro. Ah, vale. Esperad bien el podcast, me dicen por aquí. Pues se hicieron la puta cueva y se la compartió a los colegas. Y los colegas fliparon. Y eso se le fue de las manos. Ese hombre no pensó ni en venderlo ni en nada. Lo distribuyó y se hizo súper popular. Y esa fue la aventura conversacional original. Y esa aventura se llamó Colossal Cave Adventure. Y ahí tenemos el germen de las aventuras. Ahí tenemos el germen, de ahí surgió. Y eso no era más que una pantalla en negro. Imaginaos una puta pantalla en negro, con un montón de líneas de código. Que bueno, no eran líneas de código, perdón. Líneas de descripción de estás en una cueva oscura, la humedad huele fuerte, tienes una estalactita enfrente, te parece ver de fondo una fiera. ¿Qué haces? Tienes una cueva al norte y otra al este. Y así, una y otra y otra. Hoy no somos capaces. Yo tengo un par de aventuras de estas y no he sido capaz de explorarlas más allá de 2 cuevas de mierda. O sea, yo que soy paciente no tengo paciencia para esas mierdas. Y entonces la gente se hizo súper fan. Y fue brutal. O sea, ¿tú te ves en condiciones de ponerte a jugar algo así hoy en día? Sé sincero. Lo podría intentar,
pero se nota cuando es algo más antiguo, prehistórico, por así decirlo, porque fue lo primero que hizo que se surgiesen las aventuras gráficas. Pero es obvio que hoy en día se intenta algo, bueno, no te digo yo que un juego indie lo intente hacer y a lo mejor le meta ponzañadas para que sea más divertido, entretenido, pero obvio que es más, es un concepto mucho más. Ya de por sí las aventuras gráficas ya son difíciles. Imagínense ustedes pensar en escribir, hacer esto y ya no solo el tener que ir para adelante, porque en estas aventuras conversacionales que las he visto, vas para adelante, te ves un goblin, eh, habla, te mata. Bueno, juego perdido, vuelves a empezar y no sabes qué hacer. Prácticamente ahora mismo casi todo el mundo yo creo que pasaría, diría, me voy a jugar a otra cosa, voy a jugar a mi juego de siempre o a otra cosa entretenida, que vea yo mi pantallita con los gráficos puestos, pero en este caso es la imaginación, porque era como leer un libro que se hiciera como realidad, como cobrando Sí, vida. era algo así. De hecho, por aquí en el chat están diciendo que eres como un libro de explora tu propia aventura y tal. O sea, y es un poco ese Exacto. rollo. O sea, es ese rollo, pero en Sí, digital. También hay por aquí gente que dice, no Bueno, no sé, yo no estoy del todo de acuerdo. Que dice que es en plan D&D, Dungeons and Dragons. Yo no estoy de acuerdo. O sea, no tenías características, no tenías tiradas de suerte, no tenías tiradas de salvación, no tenías habilidades. Tú estabas en una habitación, tú decías open door, y si detrás del door había un dragón con una ametralladora y te follaba, te follaba. Y. Good luck. Start again, game over, hacker. Te has quiero ese jodido. juego. Ese juego sí lo quiero jugar. Ese juego, si lo quieres jugar, tengo que Un plantearme hacer dragón con... entonces una aventura conversacional con un dragón con una metralleta que esté detrás de una puerta y te folle. Yo creo que va a ser un éxito inmediato. Pero. Es como dice Janox, con palabras clave avanza. Es como la aventura gráfica después convencional. Coge un objeto y ese objeto es el que te hace avanzar. Pues lo mismo con la conversacional, pero en este caso es una palabra en concreto que hace que avances en la trama. Pero que es más primitivo, no por ello peor, pero es más primitivo. Esa es la palabra que yo buscaba en mi cabeza. Porque al fin y al cabo es todo texto y es tu pura imaginación. Sí. Eh, hoy en día, vamos a hacer también, yo por lo menos, claro, los libros se leen cada vez muchísimo menos, las generaciones se leen mucho menos libros y esto era una manera de digitalizar un poco ese concepto en esa época y lo hacía entretenido. Ahora ya, pues, es como ponerse en el contexto de esa época y en esa época estaba entretenido, era algo novedoso. Luego, como dices tú, al instante, otra persona dice, oye, voy a hacerlo de otra manera Sí, sí, y para que fíjate, sea de más aquí, de aquí entretenido, vamos a hacerlo más hablar de esto, complejo. porque claro, este juego, fijaos que fue de un colega que le pasó el casete a un montón de colegas más y que tenían por ahí las copias no en sus ordenadores personales, porque entonces los ordenadores personales no eran una realidad. Tenían el juego en un sistema que tenían en las universidades o tenían en centros de trabajo donde ellos podían acceder a la información en los casetes y ejecutar los programas en los casetes. Pero ya está. O sea, olvídate de irte a tu casa y jugar tranquilamente. Y esta gente cogía todo esto y decía, yo puedo hacer algo un poquito mejor. Yo creo que esto se puede hacer mejor. Esta mierda se puede hacer bastante mejor. Fue una Pero, época revolucionaria, en claro, verdad. una época... Pensándolo y... Estamos hablando de que este juego fue publicado en 1976. O sea, en aquella época la informática estaba en putos pañales. O sea, es que era brutal. O sea, que la gente flipaba programando y en realidad, comparado con lo que hemos hecho hoy en día, nada. O sea, era brutal. ¿Y qué ocurrió? Que tarde o temprano, una copia de Colossal Cave Adventure llega a manos de un grupo de ingenieros del MIT, ¿vale? El Instituto Tecnológico de Massachusetts. Los jugadores de Fallout lo recordaremos como el Instituto. Esta gente, que en Fallout 4 son unos hijos de puta, pues en 1970 y tantos no tenían otra cosa más que hacer que decir, vamos a hacer una versión mejor de esto. Vamos a hacer una puta maravilla con esto. Y cogen Colossal Cave Adventure y hacen su propia versión. Y esta propia versión es la que nos ha llegado a nosotros a nivel popular
la que mejor reconoceremos, que es Zork, que es la aventura conversacional que nos ha llegado a través de coñitas en Big Bang Theory, porque Sheldon Cooper le flipa jugar a Zork, y no es ni más ni menos que no podría decir fangame, porque no es un juego inspirado en el lore del juego original de Colossal Cave Adventure. No podría llamarlo remake, porque no era realmente un remake, pero era un clon. Vamos a coger esta idea de un tío que se mete en una cueva a buscar tesoros y a encontrar peligros, y la vamos a hacer a nuestra propia forma. Y cogen Colossal Cave Adventure, lo reinventan en forma de Zork y le añaden un sistema técnico para mejorar la forma en la que tú interactúas con el ordenador. O sea, fijaos que yo he mencionado mucho que cuando metías comandos, los comandos eran open box, push esa mierda, pull dato otra mierda y ya está. Pero era verbo y eso. Verbo y eso. Y aquí esta gente dijo, no. Vamos a empezar a permitirle al jugador a utilizar frases un poquito mejores. Vamos a permitirle utilizar complementos. Vamos a permitirle decir, cojo una espada. 3 palabras. Abro la puerta de allí. Cojo 5 monedas. Y eso que el juego lo tuviera en cuenta. Entonces, esto daba unas soluciones mucho más orgánicas a los puzzles y a la gente, pues, le volvió a puto flipar. Pero sin llegar al nivel de Colossal Cave Adventure. Zork dio lugar a un montón de secuelas. Se siguieron sacando secuelas después de Zork. Hay que tener en cuenta que el juego original de Zork es lo que nosotros conocemos como Zork, Zork 2 y Zork 3. Eso era el juego completo. Y No resulta sabía que... ¿Cómo? Perdón, no te he oído. No lo sabía eso. O sea, que al final Pues, era el Sol versión completa. Sí. O sea, no eran secuelas como tal. Era la continuación. Porque no les cabía lo que tenían ellos en la cabeza. No les cabía y dijeron, bueno, pues lo sacamos por partes y ya está. Y luego ya salió Zork, Return to Zork, Zork Gran Inquisitor, tal, que eso ya sí son juegos posteriores que ya no son aventuras conversacionales. Como tal. Ya son aventuras per se, en primera persona, creo recordar. Y tal, pero Zork original era esa muralla de texto que tenías ahí, que no tenía nada que ver con nada de lo que conocemos hoy en día. Y sin embargo, esa pequeña mejoría de decir, ahora le puedes hablar mejor al intérprete, al parser, que se llama el parser, es como se llama el programa, que interpreta las palabras y recoge los verbos. Y además, Zork introdujo una cosita muy pequeña, pero que sin embargo, luego hubo otros que cogieron e involucraron en sus historias. Y es que tú podías tener cierta interacción con el entorno. El entorno no era simplemente una cosa que estaba ahí para que tú pasases de largo. Tú podías entrar con una antorcha en una cueva llena de gas y reventar en la cueva. Podías morir como consecuencia de haber entrado en una cueva. Y eso, no me digas que no te recuerda un poquito a algo que hacían unos señores de los que hablaremos más adelante. Encontrándote la muerte de forma traicionera en una aventura gráfica. Con cierto humor, además, en plan de... Tenías que meter la antorcha en la cueva que olía a cuco, ¿no? O sea... Pues Hacha Games, ¿no? Esto lo metía... Esto lo introdujo Zork. Porque al parecer Colossal Cave Adventure yo no lo he jugado nunca. Se puede jugar online. Se puede jugar todos estos juegos antiguos. Zork está en GOG, en Good Old Games. Y creo que Colossal Cave Adventure está en un intérprete libre que está por ahí colgado en internet y se puede jugar. O sea, si alguien no tiene nada que hacer con su vida y el suicidio no es una opción, por favor, que no sea una opción. A lo mejor Colossal Cave Adventure para llenar la noche, pues igual vale. Yo ahí lo dejo. Una noche como último deseo. Pues. Como último deseo, sí. En plan de yo lo último que quiero hacer en esta vida es terminar de morirme jugando a esta mierda. Pues ahí está libre en internet. Entonces, ¿qué ocurre? Esta gente se quedó a gusto copiando Colossal Cave Adventure y haciendo su propia versión. Pero no fueron los únicos. No fueron los únicos, porque hubo alguien que dijo, espérate. Os estáis dejando dinero en la puta mesa.
Y no fue Valve, como están diciendo por aquí. Que me encantaría que ahora de repente abrir la puerta secreta y que apareciera una figura misteriosa que fuera el cabrón de Gabe Newell, ¿sabes? Diciendo, yo aquí monto mi imperio, chavales. Steam es una puta mierda, ya veréis. Tengo secretitos aquí, tengo precuelas de Steam. Pero no. Un señor de Miami que por lo que fuera, estando en Miami, decía... A mí lo de la playa, las tías en bikini, a mí no. Yo lo que quiero es programar. Debe haber algo aquí que sea para mí. Y encontró con los Arcade Adventure. Y este tipo cogió y dijo, estáis dejando dinero en la puta mesa. Y este tipo se llamaba Scott Adams. Scott Adams decidió que él tenía que sacar dinero de eso. Decidió que él tenía que sacar pasta de ahí a cascoporro. Tenía que hacer lo que fuera, pero él iba a sacar pasta. Y cogió y dijo, voy a sistematizarlo todo. No voy a hacerme mi copia de Colossal Cave Adventure. Voy a hacer un intérprete que a mí me permita, en lugar de picar esto a código, habitación a habitación, que yo siempre le diga, me vas a meter tantas habitaciones, este va a ser el mapa, estas van a ser las acciones, yo te meto una base de datos de objetos y reacciones, y desfilando. Y así, en lugar de hacerme una aventura... Me hago 2, 3, 4, 5, las vendo, me forro. Y ese tío lo cogió y montó una empresa que se llama Adventure International, que era poco ambicioso el cabrón, ¿vale? O sea, montas ya una empresa y era ya International. Yo creo que este señor tenía los sueños un poquito subiditos. Pero tú me dirás, porque esa empresa no tardó. O sea, spoiler alert, esta empresa no tardó en venirse abajo después de unas cuantas intentonas. Ojito. Pero Adventure International dejó una empresa subsidiaria de la que hablaremos también más adelante. Y en su camino hizo unas cuantas aventuras. Hizo una aventura que se llama Adventureland. El tío se quedó... Yo creo que fue un parto ese invento de nombre. Ese parto dio lugar a Aventureland, dio lugar a Pirate Adventure. El tío era un visionario poniendo nombres a los videojuegos. Siempre con Adventure. Siempre, porque es que para qué innovar. O sea, si funciona, no, ¿para qué lo vas a cambiar, no? Si no te aventuras... Si no te aventuras, ¿qué vas a hacer? Pues así el tío empezó a vender juegos. Y empezó a crecer, y eso empezó a crecer, y empezó a ganar cierta notoriedad. Y hubo una reedición del Adventureland en 1982, en la que presentó el videojuego con gráficos. Pero tengo que decir que llegó tarde. Porque para 1982 ya hubo alguien que le pasó por la izquierda. Y ese alguien era alguien que tenía una casita en la sierra. Estoy hablando de una casita en la sierra, propiedad de un señor llamado Ken Williams. Ken Williams era un informático que tenía una empresa que había fundado a pachas con su mujer, que se llamaba Online Systems. Y este señor tenía la intención de hacerse de oro programando cosas para el sistema de programación que se utilizase en la época, que no me acuerdo cuál era, porque yo era muy pequeñito. Entonces yo no recuerdo las cosas. Y un día les llegó una copia de Colossal Cave Adventure, ya en la época en la que empezaba a haber microcomputadoras personales. Ni siquiera estamos hablando de PCs compatibles, estamos hablando de microcomputadoras. Estamos hablando de cosas como el Apple II. Y su mujer, que estaba por ahí, dijo, vamos a jugar a esto. No tenemos otra cosa que hacer. A ninguno de los dos les emocionaban las aventuras gráficas, precisamente, ni los videojuegos, ni nada. Ellos cogieron y dijeron, no tenemos nada que hacer esta tarde. ¿Y qué hacemos? Pues nos jugamos esto. Venga, nos jugamos esto. Y se quedaron pegados. Se quedaron completamente pegados a la tele. A la pantalla, al monitor. Se quedaron pegadísimos. Y cuando terminó, su mujer dijo, esto lo podemos mejorar tú y yo. Esto
lo hacemos mejor tú y yo. Y él dijo, cariño, tú no tienes ni puta idea de programar. Y ella dijo, no me hace falta. No me hace falta. Estás tú para eso. Mamón, calzonazos. Ojalá más matrimonios como eso. Ojalá más matrimonios como eso, ¿verdad? Crepúsculo, pues tenía que haber sacado una saga de películas Asertivos y directos. de Robertito y de Ken. De Robertito y de Ken. Bueno, de Robertita, Pues, pero... efectivamente, esta señora era Roberta Williams y cogió a su marido y dijo, siéntate, que dicto. Y ella hizo gráficos en el Apple II que tenía, no sé si eran 2 colores. Y ya está. O tenía, no sé, tenía, o sea, tenía muy poco que ver. E hizo una aventura conversacional con gráficos que se llamaba Mystery House. Sí, bueno, yo he visto la imagen y parece una imagen que podrías hacer, bueno, ni en el Paint, pero es un dibujo que podrías hacer Es un dibujo que puede hacer tu primo de 6 años en el Paint perfectamente. Pero les funcionó, porque presentaron Mystery House y fue Roberta Williams la que dio un golpe en la mesa y dijo, a ver, lleváis no sé cuánto tiempo, no sé cuántos años, desde que sacaron Colossal Cave Adventure, haciendo copias de Colossal Cave Adventure y haciéndolas en una puta cueva y llamándola no sé qué Adventure. Menos los de Zork, que fueron los únicos listos. Pero así lo hicieron en una puta cueva. Y yo lo voy a hacer en una puta casa y con gráficos. Y se quedó como Dios. Y eso revolucionó el puto mundo. O sea, esa tontería revolucionó el puto mundo. Porque ellos plantearon venderlo a través de su empresa, Online Systems, y de repente se vieron con que estaban haciendo pasta por un tubo. Pero pasta por un tubo. $10.000 al principio, y con esos $10.000 los reinvirtieron y ganaron 80.000 vendiéndolos a nivel mundial, y vieron que eso crecía y dijeron, pues a lo mejor tendríamos que dedicarnos a los videojuegos. ¿Podemos repetir esta mierda? Y dijeron, pues podemos repetir esta mierda. Y entonces fue cuando todo el mundo se sumó a la moda de las aventuras conversacionales con gráficos. Ahí fue cuando el señor Scott Adams dijo, pues yo también. E hizo la reedición de Adventureland con gráficos. Pero ya era muy tarde. Aún así, el señor Scott Adams dijo, a mí no me comen esta pieza del pastel. Y este señor dijo, voy a hacer una jugada comercial de puta madre. Voy a buscarme a alguien que me dé historias que hacer y voy a hacer aventuras gráficas, voy a hacer aventuras conversacionales sobre esas historias. Y se alió con Marvel. Fue a Marvel, fue al editor de Marvel y dijo, señor Stan Lee, ¿quiere hacer videojuegos de sus superhéroes? Y Stan Lee, que no decía no a nada, que ese hombre no sabía decir que no, dijo que sí, le tiró un fajo de billetes a la cara, le dijo, no vuelvas en un producto. Seguramente no fue así, pero yo me lo imagino que me gusta más. Y así surgió una serie de aventuras que se llaman Quest Probe, con el protagonismo de personajes de Marvel que estaban por ahí pululando. Y así tenemos juegos como Quest Probe con Hulk, Quest Probe con Spider-Man. Esos eran los títulos, ¿eh? Quest Probe featuring the Hulk, Quest Probe featuring Spider-Man, Quest Probe featuring The Thing and the Human Torch. Y había un cuarto que iba a hacer, que lo iba a haber sacado en 1986, de no ser porque algo pasó. Pasó que a nadie le importaba una puta mierda Quest Probe. A nadie le importaba una mierda las aventuras gráficas de las aventuras conversacionales con Hulk y Spider-Man y la antorcha humana y la cosa. Y al señor Scott Adams le tocó comerse los mocos. Porque le estaban pasando por la izquierda de nuevo. Porque mientras él en 1984 estaba intentando vender Quest Probe featuring Spider-Man, Roberta Williams dijo, voy a sacar otro juego. A lo mejor no le importa a nadie. Pero este juego se llama King Quest. Y va a tener animaciones. Y va a ser la primera aventura conversacional con animaciones. Y va a ser la primera aventura conversacional en la que aparezca el monigote en medio de la pantalla y nosotros manejamos el monigote a través de un mundo relativamente extenso, dándole comandos y que haya una interactividad más directa del jugador con el juego. Primera piedra grande. ¿Eh? Primera piedra grande en el género de las aventuras gráficas. Sí, ¿no? O sea, grande. Ver,
Si Eso. Roberta Williams ya dio un golpe en la mesa y puso una piedra considerable con Mystery House, en el momento en el que puso King Quest, ya dijo, aquí ya está todo escrito. Por aquí es por donde van a ir las cosas. O sea, date cuenta. Hubo un montón de gente haciendo su propia versión de Colossal Cave y tuvo que venir Roberta Williams, que no era ni programadora ni nada, a dar un puñetazo en la mesa y a dirigir el camino. Tenemos demasiado que agradecerle a Roberta, ¿eh? No somos conscientes. Otro golpe en la mesa, de hecho, partió la mesa, me dicen por aquí. Sí, o sea, partió la puta mesa. Es que no somos conscientes de cómo dirigió el futuro de las aventuras gráficas doña Roberta Williams. Me parece que no, pero esta señora hizo King's Quest y terminó de focalizarlo todo. Porque inmediatamente todo el resto de las cosas que estaban preparándose perdieron todo el sentido. Y fíjate, No, voy a de decir hecho, más. Dime. iba a hacer un inciso porque yo me Hazlo, hazlo, confirmo un hazlo, que me dato. canso de hablar. Eh, ellos crearon, Roberta y su marido, Ken, ¿Quién? crearon el juego que estaba considerado como el más extenso de la historia. Me quedé flipándolo y me da curiosidad, no creo que lo vaya a jugar, o sí, pero lo dejaré. Pero es el juego más grande de toda la historia. Fíjense ustedes, en la época cuando vino de cartucho a CD, ya estaban los RPGs estos con, ¿no? Con 3 CDs, 4 CDs, y tú decías, uff, cuánta capacidad. Bueno, pues este juego que se llama Time Zone, una aventura conversacional, de texto solo. Llegó para Apple II solo y lleva 6 putos CDs. ¿Cómo 6 CDs? CDs. ¿En Apple II? Sí. Será otra cosa. O sea, será No, bueno, 6 discos de doble cara. discos de doble cara, pero no serán CDs. Bueno, formato de disquetes, disquetes CD. Vale, disquete. Disquete. Disquete sí Pero puede ser. por lo que yo me entiendo es que el disquete de doble cara será que un disquete así, después le das la vuelta y sigue, ¿no? A doble cara, me imagino. Yo no me acuerdo de aquella época, yo era muy pequeño. Yo, Pero yo, yo, no, ni no si- son yo era un CDs. espermatozoide, No pero son CDs. yo, Créeme que yo no eran sí. CDs. No pasa nada, sí, lo acabo de leer, disquete. No eran Perdón CDs. por el dato erróneo. Ya me pueden cancelar ya. Pero me Ya quedo está. flipando que en que Cancelado. Cancelado mil por quinientas meterte en la línea del habitaciones, tiempo. 1500 habitaciones en una aventura de textos. 1500 habitaciones. Y encima era por lo que veo aquí, de exploración espacial, eh, de este estilo. Pues imagínate. Pues Sí eso que habrá que tenían tiempo verlo. libre, el matrimonio. Habrá que verlo. Si no, tenían un huevo de tiempo libre. Pero vamos, fíjate. O sea, porque les dio para hacer King's Quest, les dio para hacer el 2 el 3 el 4 y para seguir adelante. Y con King Quest, o sea, es que asentaron el camino, trajeron, o sea, permitieron la llegada de Space Quest, permitieron la llegada de Leisure Suit Larry y fue la explosión de la aventura conversacional en aquella época. Eran de vinilo, me dicen por aquí. Eso es probable. Eso es probable. Eso es probable. Eso tendría más Bueno, sentido. pero es alucinante, 6 disquetes. Que sin esos 6 disquetes no hay juego. O sea, no es un disquete y ya, sino son 6 disquetes de doble cara. Sí, sí, no, No era sabía este considerable. dato. No sabía este dato que ellos habían creado el juego más grande de toda la historia hasta que sería superado. En aquel Obviamente, han momento, pasado los claro, años. siempre Sí, de los antiguos juegos. Como se decía de las antiguas pesetas, pues de los antiguos juegos, de los antiguos videojuegos. pero, pero vaya pedazo de. Sí, el Elder Scrolls, creo que es el tercero, el segundo o el cuarto, no me acuerdo cuál, que es del tamaño de Inglaterra entera, un mapa. Pero bueno, textos que te llegan a 1500 habitaciones, vamos,
Yo creo que A ver, eso sí no, que sí, es, que tendría que haber muchos es spoilers. encomiable 6 discos enteros de información únicamente para mostrar texto. Que no estamos hablando de En la época. complejísimas ilustraciones, ni siquiera de códigos ASCII. Estamos hablando de texto, Exacto. Lo que explicaciones. dice Tornino. Es una burrada. Para mí es como un logro bestial, No, no, sinceramente. sí, sí, sí. Es muy considerable. O sea, sí, efectivamente. O sea, es una cosa a considerar. Y voy a hacer un inciso en la historia de Sierra, porque aquí voy a decir, Scott Adams se fue a tomar por culo. O sea, ya lo sacaron de la carretera, dio 3 trompos de campana y ahí se acabó. ¿Vale? Ahí se acabó la aventura del señor y nos quedó la empresa subsidiaria. La empresa subsidiaria sí sobrevivió. La empresa subsidiaria, que era la versión de Reino Unido, sobrevivió a la quiebra de Adventure International, manteniéndose como Adventure Soft Publishing y contratando los derechos para hacer aventuras no conversacionales, sino aventuras de juego de rol, de estas antiguas, en plan, aquí hay una mazmorra, vamos a entrar, de los libros de Elige tu propia aventura de la saga Fighting Fantasy, que es una saga de libros de la que hablaremos probablemente en otros Solos ante el peligro, casi, casi, casi que seguro. Por motivos que ya desvelaremos o que descubrirá la gente que se meta a indagar. Y más adelante, Adventure Soft Publishing se refundaría a sí misma para convertirse en Horrorsoft, que sí creo, tengo entendido que sí que hicieron algunas aventuras conversacionales, pero ya siguieron un camino completamente diferente y ya no se metieron en problemas con Sierra. Ya la época de ser la competencia de Sierra se acabó. Y claro, en el momento en el que Sierra está haciendo sus aventuras conversacionales con animaciones y personajes tochulos y entra en juego Roger Wilco en los Space Quest y entra en juego Larry Laffer con Laser Suit Larry, se está gestando otra competencia por ahí. Y esa competencia no es tan directamente lo que tenemos todos en la cabeza ahora mismo, sino que va a través de un nuevo paso tecnológico que se da el mismo año que sale King's Quest, que si no recuerdo mal es 1984. Y eso es que Apple saca al mercado el Apple Macintosh. Y la revolución del Apple Macintosh es que aunque solo muestra 2 colores en pantalla, la interfaz ya no es con teclado. La interfaz del Apple Macintosh, su sistema operativo, se manipula a través del ratón. Entonces hubo por ahí una mente pensante que dijo, a ver, ¿yo por qué tengo que estar manipulando un teclado para introducir comandos de texto si yo puedo hacer esto mismo con gráficos con un ratón? Y ese mismo año empiezan a desarrollarse aventuras conversacionales con ratón. Y en 1985 sale Déjà Vu, que es una obra de la compañía, tengo por aquí, Icom Simulations, que es la primera aventura point and click en 1985. Y esta aventura, que no ha pasado mucho más allá, hoy en día no la recordamos, y sin embargo en su momento generó una pequeña saga, dio pie a que alguien del que nos gusta hablar mucho a los frikis dijera, yo esto lo puedo explotar. Y ese señor era George Lucas. Y este dijo, yo quiero mi trozo del pastel. Yo hoy me he quedado con hambre después de la sopa y del cocido y quiero un trozo de este pastel. Y este señor, al contrario de lo que hicieron Ken y Roberta, dijo, no, yo no voy a fundar una división de juegos únicamente por amor a los videojuegos. Voy a hacer una división de videojuegos porque esto da dinero y yo quiero dinero. Y funda lo que terminaré siendo LucasArts, que en aquel momento fue Lucasfilm Games, y sacan Labyrinth. Que, bueno, a ver, antes de Labyrinth hicieron otros videojuegos que, bueno, pues ahí quedaron,
Pero sacaron Labyrinth, que fue el primer contacto de LucasArts con el tema de las aventuras conversacionales. Y bueno, Labyrinth es una película de culto. El videojuego no ha llegado mucho más allá en la historia. Si te pones a buscar videojuegos de LucasArts, te vas a acordar de muchos otros. Pero no, Labyrinth no va a resonar en tu cabeza especialmente. No va a ser un videojuego que tú digas, ¡buah, el Labyrinth, qué bueno era! De hecho, creo recordar que no tenía demasiado que ver con la película tampoco. Para empezar, creo que el protagonista no era la chica que protagoniza Labyrinth. Es otro. Es un señor. Es un señor que estaba por ahí. Y. Y tú ya manejabas el juego con ratón. O por lo menos en determinados puntos creo que lo manejabas con ratón. Y creo que poquito después fue cuando dijeron, vamos a hacer esto nosotros en condiciones. Vamos a hacer esto nosotros en plan decente. Y en 1987 sacan un videojuego que ya empezamos a recordar todos, que es Maniac Mansion. Y aquí es donde a todos se nos empiezan a iluminar los corazones. Porque ¿quién de aquí no ha jugado Maniac Mansion? O sea, a ver, ¿quién aquí de cierta edad avanzada no ha jugado Maniac Mansion? Las cosas como son. ¿Quién no ha ido a casa de un familiar o de su papá o de un amigo en esa época y no tenía un cartucho con el Maniac Mansion? Y de hecho lo recuerdo Sí, como un juego de o los terror. disquetes. A ver, es que era un Un juego que se disquete. basaba en temas de terror. O sea, era un juego de comedia, era un juego con elementos cómicos, Sí. pero se basaba en todos estos tropos del científico loco que hace maldades y está ahí creando cosas, y que de hecho tenía estas dos criaturas que eran rollos mayordomos, que son los tentáculos verde y púrpura. Y que te iban buscando por la mansión si tú no estabas atento y te metían en una mazmorra si te pillaban. O sea, obviamente, tú ibas con tensión de va a aparecer el monstruo ese que es un tentáculo que va dando saltitos. Y de hecho, ¿cuántos personajes eran? ¿Eran 4, Eran unos. 6, No eran. Yo creo que 8? estaban por los 7 o los 8. Sí, sí, era bastante. Es que yo me quedaba flipando y digo, ¿cómo me ha atrapado este? Ahora puedo controlar al otro. Y era como me gustaba el tema de que podía manejar a uno, le daba en la versión de NES, que es la La primera que tú y jugaste. la que yo jugué. Sí, porque ese juego fue porteado, pues. Sí. Obvio, incluso el Deja Vu, el que nombraste tú, también lo portearon a la NES, que lo vi. Incluso la Game Boy Color. En A la el Game Boy Color, 99 eso no me lo quedó. sabía. El Déjà Lo, Vu. lo leía, El ¿eh? Déjà Vu. Lo vi, sí. Sí. Voy a Bueno, buscarlo, que eso no, qué no habrá maravilla, eso no lo salido. sabía. Que no habrá salido para la Game Boy, que ahí hasta. Bueno, la NES, que sacaron hasta la Biblia ahí. O sea, está la Biblia en texto en la NES y en Game Boy. En Por el tocho. amor de Dios, O esta sea, época. sí, sí, sí. Lo vi y me Qué resultó muy maravilla. curioso cómo era porteado para todo. Pues, Pues Maniac Mansion, yo me acuerdo que lo jugaba, que de hecho, como dato curioso, tiene, no sé si mucha censura, pero tiene censura, la versión de NES. Nintendo ahí metió mano, como no, en esa época sobre todo, metió mano de ciertas cosas que tenía, no eran muy exageradas, por lo que yo vi, era un póster como algo sugerente de una mujer, de un póster en negro de una mujer haciendo un posado, ¿vale? Y a Nintendo lo vio y dice, no, esto no puede ser. Córtalo, quítalo. Y se ve la habitación totalmente distinta. los 80 siendo los 80 y Nintendo siendo Nintendo. Que tampoco le vamos a decir nada, porque, joder, yo qué sé. Nintendo siempre ha sido enfocado al tema Ya, ya, familiar y ya. ahí podían decir perfectamente, no, eso, eso me lo quitas. Sí, aparte que tenía el sello claro, con el Crash de Atari, con el sello este del Seal of Quality, ¿no? Bueno, que después algún truñazo bueno, bastantes truñazos que salieron para la época, pero era como un método para evitar este tipo de cosas. A mí me parece bien, a mí me parece bien. Em, y bueno, para mí fue brutal. Sí que es cierto que, bueno, cuando eres más mayor, o mejor en esa época, era un homenaje a las películas de serie B, como tú mismo me comentaste, a series B de terror, y lo ves con humor, pero bueno, yo de pequeño por lo menos me da un terror.
Pero claro, era percepción de pequeño, me da un Era la terror. percepción que tienes de pequeño, cuando todo es enorme y todo lo completa el cerebro y tu cerebro automáticamente con su imaginación Claro, rellena los huecos de la forma sí. más aterradora posible, que luego de adulto no lo rellena Encima igual. jugándolo de noche. Sí, ya, ya. Es que también el ambiente proporcionaba el caso. En mi caso era en casa de mi primo por la noche, a oscuras encima, con solo la luz tenue de la pantalla de tubo. Bueno, de tubo, sí. No, de tubo creo que fueron de. Bueno, no me acuerdo, pero de estas que tenías que pulsar el televisión, no había ni mando, tenías que pulsar el televisor para captar la señal. Hacías tac, 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 tac. Ahí estaba, en el quinto canal estaba ahí puesta la NES. Y todo nocturno, una mansión enorme, con habitaciones bizarrísimas. Yo nunca había visto eso en mi vida. Y bueno, cuando el momento que te atrapan y te meten ahí, yo me acuerdo, yo decía, por Dios, ¿sabes? Eh, me da hasta alguna pesadilla de pequeñito. Un poco de terror, ver a ese doctor, ¿no? Ese científico Sí, loco. Me da terror, me da pavor. Decía, por favor, que no me atrape. Me daba mucha risa después, ahora recordando. Pero me daba cierto pavor. sí. Y Porque ese transmitía juego eso. yo creo que sí, 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 transmitía eso. Y es un juego bizarrísimo que fue otra piedra más a lo que fue derivando en cómo serían las aventuras gráficas después No, y de personajes entonces, súper porque ahí ya extravagantes. estamos en No, las sí, no, aventuras sí, es verdad, es gráficas verdad. puras y duras. Sí, es verdad, con Space Quest y King Quest. No sé si fue a partir de Maniac Mansion, si ya popularizó pero a mil, la propia compañía dijo, mira, vamos a seguir esta línea, Mm. Sí, pero yo creo que fue, vamos, obviamente las aventuras popularizado gráficas seguían muchísimo. evolucionando a ese ritmo. O sea, Sierra también empezó a adoptar el sistema point and click en sus propias aventuras. Creo que a partir de King Quest V ellos empezaron a utilizar un nuevo sistema que a ellos les permitía utilizar el ratón para interactuar, hacer point and click, de forma muy diferente a la de LucasArts. Y sin embargo, LucasArts, a partir de Maniac Mansion, dijeron: nosotros pasamos de introducir comandos, nosotros vamos a utilizar el sistema SCUM. Nosotros vamos a utilizar nuestro propio motor con todos los verbos en su sitio y nosotros vamos a machete con esto. Esta va a ser nuestra línea. Nos desmarcamos de lo que hace Sierra. No vamos a imitarles. Vamos a hacer una cosa completamente diferente. Y de hecho, Que el mismo lo sistema SCUM, simplificaron, lo sí, simplificaron, y que uno lo ve ahora y dice, qué complejo. Pues imagínate en el contexto de la efectivamente. época que lo simplificaron, porque claro, ya ponían los comandos que eran realmente los esenciales. Los necesarios. En lugar de tenerte a ti probando un comando detrás de otro, que podía ser cualquier cosa, podías poner eat, drink, kick, hit, fuck, y a lo mejor ninguno de esos es válido en todo el juego, pero te lo pone. O sea, tú ahí lo vas poniendo porque no Sí, tienes ni sí, puta de sí. qué hacer. Y sin embargo, tú entras en Maniac Mansion y ya tienes tu lista. No sé si eran 12 o 18 verbos, eran muchísimos verbos. Muchísimos. Pero aún así, era una lista de verbos ya contenida. Y ya lo que tenías era lo que tenías en pantalla. Y no tenías que preocuparte. Lo que tenías en pantalla o lo que tenías en el De inventario del hecho, ordenador. en las conversacionales, a lo mejor, bueno, yo creo que te dan manuales con lo que más o menos los verbos que podías tú decir y para por lo menos tú intuirte, ¿no? Me corriges si me equivoco a lo mejor, pero creo que Sí, te daban a. Claro, claro, son pequeñas guías, porque si no, vamos, es como te penetres en el laberinto del fauno, no saber qué hacer. total. Total. Y fíjate, volviendo al tema del progreso de LucasArts, a partir de Scum también hicieron una aventura gráfica que pasó un poquito sin pena ni gloria, que tú y yo hemos hablado de ella, que yo sinceramente intenté jugarla, no me enganchó, que era Zack McCracken and the Alien Mindbenders. Y Ah, esa... Yo he intentado jugarla. Era una aventura que intentaba replicar lo hecho en Maniac Mansion con un solo personaje, lo que sería un acercamiento más clásico, y le faltaba algo. Le faltaba el encanto de Maniac Mansion. Le yo no lo faltaba... juego, tío. ¿Qué Yo, a consideras ver, tú? no te voy a decir que no te recomiendo jugarlo. Juégalo. Hazte tu propia idea, hazte tu propio criterio. Pero a mí no me caló. Yo le cogí cariño a Maniac Mansion. No es que Maniac Mansion sea uno de mis fetiches,
Pero yo puedo entender perfectamente el cariño que la gente le cogió a Maniac Mansion. Porque Maniac Mansion estaba escrito de una manera muy específica. Y sin embargo, Zack McCracken no. Zack McCracken sí que marcaba una línea de lo que sería más adelante Monkey Island, de lo que sería más adelante Day of the Tentacle, pero aún así le faltaba un carisma, le faltaba algo ahí. De hecho, Maniac Mansion creo que incluso hicieron una serie basado en... O eso leí. Yo, como que en la época fue como una revolución tan grande. Yo lo leí a leer, a lo mejor es un fake news. Pero en esa época creo que marcó un boom en cuanto a cultural, que Maniac Mansion como que se quedó ahí en la mente de todo el mundo y que era como, bueno, yo creo que sería el primer éxito y grandísimo comercial de LucasArts. Bueno, que prácticamente cuando piensas, sí, aparte de los Monkey Island y tal, pero está el Maniac Mansion y fue su primer, bueno, no fue el primero, pero el primero con el motor de Scum, que lo dice ahí Nanonino, muy cierto. Y sí. Vamos, yo creo que fue como otro golpe en la mesa, como los de Roberta. Sí, porque a partir de aquí fue LucasArts la que empezó a dar golpes en la mesa. Ya no eran los mismos golpes en la mesa. El golpe gordo en la mesa lo dieron con Scum, en en Maniac Mansion. Pero los siguientes golpes que fue dando LucasArts en la mesa ya eran progresivamente más débiles. Lo que es que tampoco necesitaba dar mucho más golpes. Ya estaban en una encarnizada rivalidad con Sierra. Había otras empresas que hacían videojuegos. Hablaremos de estas otras empresas, de algunas de ellas por lo menos. En lo que se diferenciaba era que Sierra, en los de Sierra Online, tú lo sabes, podías morir o no avanzar de la manera más absurda posible por olvidarte de un objeto al principio. Era muy cruel el diseño de las aventuras gráficas de Sierra. Era cruel porque ellos consideraban que eso tenía que ser una opción. Consideraban que tú te podías olvidar de coger un objeto y la vida sigue. Y la historia se desarrolla. Y llega un punto en que no puedes volver atrás. Y no cogiste el palo ese que sobresalía un poco de una papelera que... pues te jodes en la puta vida, ¿sabes? Porque no... Ya está, fuck the life. Estás jodido, vuelve a empezar. Ya me dirás tú dónde encuentras lo que tienes que coger. Buena suerte. Y te jodes. O te mueres por el camino. ¿Vale? Que eso es lo que incorporaron ellos del tema Zork. Que está en King Quest, está en Space Quest. No sé si está en Leisure Larry Suite. No sé si puedes... Creo que sí puedes morir. Yo leí uno en uno que vas a un crucero que puedes morir. Y yo digo, wow. No, espérate, sí puedes morir. Es más, creo que puedes en Leisure Suite Larry meterte en un prostíbulo y fornicarte a una pilingui. Y puede ser que el juego te diga, no has comprado preservativos, un normal, así que has pillado sida, ¿eh? Venga, feliz vida. Y te jodes. El juego tenía ese tipo de detalles. Creo recordar que podías. Y ya está. O sea, Sierra siendo ahí a tope. No sabemos qué pensaría Roberta Williams de aquello. No, igual le moló, igual le hizo gracia, no lo sé, porque de hecho la saga continuó, así que... Pero claro, a lo mejor no pensaban como LucasArts, que a lo mejor tenían la idea de decir, mira, vamos a hacerlo sin que muera el jugador para que sea sí, más lineal, pero que sea como una aventura más disfrutable y llegue a más público. Porque yo creo que es la clave, ¿no? Llegar a más público, más ventas. Yo creo que el género de Sierra ya, bueno, copó bastante. Y lo de LucasArts fue como no fue una revolución, una mega revolución, pero como un soplo de aire fresco. No, pero sí es verdad que el diseño más cuidado de LucasArts, porque obviamente simplemente el decidir que en tus juegos el jugador no va a morir como una consecuencia de sus acciones, o no se va a quedar atascado porque es que vaya, por Dios, es que no se te ha ocurrido mirar dentro de la caja aquella que había escondida detrás de la librería en la tercera pantalla. Simplemente por decidir, no, el jugador tiene que poder salir de los puzzles de algún modo siempre, ya implicaba que estudiaban más, había una connotación de decir, vamos a estudiar más el diseño del juego, vamos a pulirlo más, vamos a darle un poquito más de cariño. Y así te encontrabas que Monkey Island, que Indiana Jones y la Última Cruzada, tú ahí no te podías quedar atascado, porque siempre iba a haber una salida. Porque era otra forma más de desmarcarse por parte de LucasArts y diferenciarse de Sierra. Y además fue una línea
que fue seguida por las compañías rivales, que no eran Sierra. Porque dijeron, no, vamos a ir por aquí porque queremos evitar la frustración del jugador. Porque eso no es rejugabilidad, eso es que el jugador va a dar un puñetazo al monitor y va a irse a hacer otra cosa mejor. Y así fue. De hecho, Monkey Island tomó esa ruta, Monkey Island 2 tomó esa ruta, te vas a otras aventuras gráficas de la época y casi todas pulen los diseños de sus puzzles para que no te puedas escapar por ahí. Y aquí, por ejemplo, me sale a hablar de nuevo, de la subsidiaria de Adventure International, que se convirtió en Horrorsoft y que cuando se cansó de llamarse Horrorsoft se renombró como Adventure Soft UK y publicaron Simon the Sorcerer. Y Simon the Sorcerer es otra aventura perfectamente al nivel de las aventuras de Sierra y perfectamente al nivel de las aventuras de LucasArts. Y en esa aventura seguía totalmente la Biblia de lo que había hecho LucasArts. Tenías tus verbos debajo de la pantalla, tenías tu lista de objetos de inventario y no podías quedarte atascado por un error de no haber cogido un objeto, de no haber tenido una conversación y no podías morir en el juego. Yo te digo, yo nunca los he jugado, tío. No tuve esa Súper recomendables. Los dos primeros. Tuve muy mala suerte. Los dos primeros. Los dos primeros. Simon the Sorcerer y Simon the Sorcerer 2 para PC son maravillosos. El segundo, mejor que el primero. Es más, te voy a decir una cosa. El segundo fue el que me enganchó a mí a las aventuras gráficas. Porque igual que tú tenías el primo que a ti te enseñó Maniac Mansion, yo tenía el primo que a mí me enseñó Simon the Sorcerer 2. Y yo cuando vi eso, dije, esto es una puta maravilla. Simon the Sorcerer son un tipo de juegos que cogen fábulas clásicas de los cuentos de fantasía y les dan un giro de tuerca hacia lo cutre, por así decirlo, ¿no? Es como que lo cutrifican, lo hacen llano, lo hacen afable, lo hacen cutre, lo villanizan, lo hacen chabacano. Y te ponen en medio de todo eso a un chaval como protagonista que en el primer juego creo que tiene 10 años o así, 10 o 11 años. Y es un chaval que está empezando a descubrir el mundo, está a punto de entrar en la pubertad, todavía no ha entrado en la pubertad, pero está a punto de. Y le toca salvar el mundo, un mundo de fantasía, porque hay un mago que se llama Sórdido que va a tomar el mundo por cosas de la magia. Y te vas encontrando personajes que hacen parodia de todas estas historias. Y cuando juegas Simon the Sorcerer 2, Simon ya es un chaval en su plena adolescencia. Es un chaval que está de vuelta del mundo. Es el típico que tiene salidas para todo, que no sabe cuándo caerse la puta boca, que ya empieza a tener intereses sexuales. Y es cuando notas que ya hay un giro de tuerca más. No abiertamente sexual en todo, pero sí notas que ya hay ese gamberrismo, ¿no? Ese gamberreo de el personaje joven que se la suda todo, pero no hay otra cosa que hacer. Y mira, es que si salvo al mago, es que su nieta está buenísima, entonces échame un cable en esto, ¿no, colega? Vamos a ver si... Y de paso por el camino nos reímos de ese gilipollas que está bailando vestido de gilipollas. Porque vamos a ver si nos echamos unas risas con él. Y era un juego con un humor muy pulido, muy bueno. O sea, a mí se me quedó una historia, una expresión de ver a Simon tratando de convencer a un personaje que le había robado los objetos de su inventario y que decía: mira, devuélveme mis objetos, necesito los objetos, quiero que me los devuelvas. Y dice: oye, no quiero recurrir a la violencia, principalmente porque no se me da bien. Es como
El mismo personaje lanza una amenaza de puta madre en plan de no quiero recurrir a la violencia. Y luego automáticamente se destruye a sí mismo y dice porque no se me da bien, ¿vale? No me obligues. O sea, porque esto puede resultar muy patético muy enseguida. Y te partías el culo. Porque lo hace con una naturalidad brutal. Una naturalidad con la que LucasArts no se atrevía. Porque LucasArts, sí, hacía muchas bromas. El humor de LucasArts es muy bueno en Monkey Island. Es muy bueno en Sam Max. Pero, aunque se acercaba a ese gamberrismo, no era ese... No, que tengo 16 putos años y mi prisma de la vida es este. Y te vacilo. Y luego doy 2 pasos para atrás. Pero te vacilo. Pero no me obligues, ¿eh? Pero sujetadme que le pego. Y eso lo tenía esa gente. Y se sabían llevar muy bien. Y luego llegó Simon the Sorcerer 3D, no 3, Simon the Sorcerer 3D e hicieron una puta mierda. Y acto seguido creo que se fueron al puto garete. Si no se habían ido ya al garete. Y las aventuras siguientes de Simon ya no. Pero te recomiendo eso, las 2 primeras. Simon the Sorcerer 1 es muy buena y Simon the Sorcerer 2 es todavía mejor. Y tiene un cierre mucho mejor que la primera. El final de Simon the Sorcerer 1 para mí es como ¿así acabáis esto? Cutre. Pero Simon the Sorcerer 2 es como hostias. Yo recuerdo jugar el final de Simon the Sorcerer 2 y decir, no me podéis dejar así, hijos de puta. No me podéis dejar así. Os odio. Y cuando salió la tercera parte fue como no. Os odio más. Yo nunca lo tuve. Lo que sí tuve fue en esa época también, en ese mismo año del 1995, que fue cuando salió el Simon the Sorcerer 2, que lo vi la fecha. En ese año salió otro juego que también me pilló muy de pequeñito y también fue en casa del mismo primo, ¿vale? Del mismo primo es con el que también todos tenemos un primo que es el que nos enseña los videojuegos y es el mismo primo siempre. Y espérate pues que no sea el mismo primo el de todos. Luego a lo mejor llegas tú y dices, este es mi primo. Digo, pues este es el mío. Y llega otro y dice, pues también es el mío. Es el primo que enseña juegos. Que nos enseña a todos. Todos somos primos hermanos. Primo de cultura. Todos somos primos en esto de los videojuegos. Se nos notaba que le gustaban mucho las aventuras gráficas. Tenía el mundo disco. Ostras, no sé si era la versión de PC o de la PlayStation 1. Es un juego muy loco, ¿eh? De hecho, vi el detalle de que uno de los miembros de Monty Python fue la voz del... Eric Idle. Grandísimo Eric Idle. Sí. De Rincewind. Pues sí. Fue la voz de Rincewind. Sí. De ese mago loco chiflado. Es bueno, que era el que le tenía que poner la voz a Rincewind. Porque, a ver, si tienes una idea, si tienes en tu cabeza cómo suenan los Monty Python, todos tienen voces magníficas que hubieran encajado perfectamente como protagonista de una aventura. Pero Eric Idle tenía ese puntito de desquiciado formal, pero desquiciado. Y le pegaba muy bien. Y lo hicieron muy bien en ese aspecto. Lo hicieron muy bien. Y fíjate, mira, yo he empezado a jugar... Dime, arranca, dale. Trata de arrancarlo. No, yo solo digo que tengo... Como Carlos, que intentó tratar de arrancarlo, yo al mismo tiempo que estaba muy, muy ilusionado con el juego, yo después le dejé el mando, ¿sabes? Los mandos a mi primo del juego porque ese juego tiene una dificultad legendaria. Es del estilo de que... El estilo de Monkey Island de un mono sirve para resolver un puzzle, pues el mundo disco creo que es casi todo el día así. Incluso tiene una conversación de un dragón muy loco. Es muy probable. Es un juego... Es basado, de hecho, en una novela que no lo sepa. Yo creo que la mayoría o los que les gusta lo sabrán. Es una serie de novelas. Por decir, la serie loco, de novelas de fantasía. O sea, para mí Mundo Disco es la serie de novelas de fantasía. No las he leído todas, ¿eh? Pero... Hay gente que lo tiene en pedestal, ¿eh? Hombre, yo mismo. O sea, a ver, Mundo Disco... se inspira obviamente en la saga de los magos de Mundo Disco, que son varias sagas, y Rincewind, el protagonista de los juegos, es el mismo protagonista de la saga de los magos. Y discúlpame, pero el color de la magia y la luz fantástica son 2 pedazos de novelas brutales
que para mí fueron, o sea, la base de lo que he hecho luego de fantasía, porque yo no puedo concebir la fantasía sin ese tono de humor. Yo me aburro. O sea, me pones una historia de fantasía sin un mínimo de humor absurdo, para mí ahí no hay color. A mí me falta el color del octarino ahí. A mí me falta eso. Entonces, yo lo entiendo. La gente fans que... de Harry Potter, fans de Harry Potter, este no es vuestro sitio. Es broma. No, a otro puto lado, con vuestros horrocruxes. A otro puto lado, fans de Harry Potter. No, pero en serio. Para mí ese tipo de humor... Es brutal ese juego. Y eso que yo jugué al inicio, y lo recuerdo de pequeño, y era una absoluta locura. Yo de nunca hecho, he hay llegado a incluso pasármelo. un easter egg que se descubrió hace poco, ¿eh? Hay un easter egg que se descubrió hace muy poco que tú le dabas clic a un específico punto en el que hay un montón de personajes en una plaza, le das un específico puntito y, bueno, el juego te manda a tomar por culo, creo. Sí. Dice la palabra fuck you, que está prohibido en un juego así. Te manda a tomar por culo el juego. Es un easter egg que se descubrió hace no mucho. Porque claro, tú imagínate que tener que estar dando clic por clic, por clic, por clic, por clic. Y me parece un detallazo. Es que solo con eso ya te das cuenta Eso es muy de la británico. pasión que vivían. Eso es muy británico. Muy británico. O sea, ese sí. Tener un juego con un estilo, con unas formas, y de repente que haya un punto por ahí perdido que no está llamando la atención de nadie, que va a su ritmo, porque en realidad ese pixel va a su ritmo y no forma parte de la historia. El hecho de que tú le des con el clic ahí justo a él, que está ahí sin hacer nada, sin molestar a nadie, y vayas tú a darle, que te diga de vuelta fuck you. Eso es muy británico y tiene mucho sentido, porque es como que me dejes en puto paz. Pues no habrá píxeles en toda esta mierda y has venido a darme a mí. Luego lo busco y te lo paso para que lo veas. Pero creo que es que mira Renswing a la pantalla y te insulta. Es como de, por favor, es lo mejor que he visto en mi vida. Sí. Pues ese tipo de en ese osadías. punto, por cierto, en ese punto, por cierto, las aventuras gráficas ya pasaban de ser ya de píxeles ya como a aventuras de animación por dibujo ya. Igual en el Monkey Island 3 ya se veía ya como dibujado. Tanto Mundo Disco 2 como Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, ya dieron ese salto, ¿no? En plan de, ya tenemos aquí la resolución, la alta resolución que se llamaba. Bueno, alta resolución que hoy miras y de esto, ¿qué alta resolución? ¿De qué me hablas, Premo? ¿Qué es esto? ¿Qué es esta mierda? 640 x 480, esto es alta resolución. Pero claro, parte de que venimos de jugar juegos que estaban en 180 x 200 algo y en 320 x 240. Nos tiramos... Era el 4K de la época, ¿eh? Yo tenía el recuerdo de decir, joder, qué diferencia, qué bestialidad. 640 x 480, tú lo ves y son... O sea, hoy todavía lo consideramos píxeles como cabezas de bebé. 640 Exacto, x 480. puedes contar los píxeles en los brazos de los personajes o en los pelos. Sí. Puedes contar los pixelitos. Y ya no te digo, cuando empezaron a salir los shooters con 800 x 600, ya eso ya es... Mira, tío, déjame... O sea, ¡wow! ¡800 x 600! Era una puta maravilla. Pero... Con las gráficas de las Voodoo. Bueno, eso ya es otra historia. Pero sí, o sea, Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island y Mundo Disco 2, para mí, siguieron la estela de lo que debería haber sido la animación ya a esas resoluciones. Porque hay juegos que trataban de ser de alta resolución, que trataban de jugar con las 640 x 480, pero manteniéndose con la limitación de colores de las aventuras gráficas de 320 x 240, de baja resolución. Y el resultado era como una cosa que no terminaba de ser, pero tampoco no llegaba a ningún otro sitio, estéticamente. Y era muy raro, porque tenían que hacer transparencias con dithering, que era un dithering luego además muy feo, porque yo creo que el dithering tiene que ser honesto. O sea, para que te funcione el dithering tú tienes que ver el cuadrado, con sus 4 lados y sus 4 esquinas. Pero cuando el dithering ya empiezan a ser puntitos pequeños, como lo era en aquella época, como los considerábamos en aquella época, con muy pocos colores, daba la sensación de que me querías vender algo que todavía no era. Y había aventuras gráficas que eran feuchas por aquella época.
Pues esa es la impresión que yo tenía. Es la impresión que a mí se me ha quedado. Y sin embargo, te presentaron Mundo Disco 2 con ese Rincewind perfectamente animado, con una animación muy cuidada además. Igual que cuidaron mucho la animación de Guybrush Threepwood en Monkey Island, en The Curse of Monkey Island. Uf, eso era otra cosa. Eso era otra cosita. Yo me Y ese era imagino el que sería mucho camino. más curro. Mucho más Supongo que sería curro. muchísimo más curro. Mucho más curro, por supuesto. Pero. Pero compensaba. Qué O sea, penita. olvídate de Qué ese tipo de penita. cosas. Olvídate de los 256 colores. Abraza ya una resolución de una profundidad de color de 16, 32 bits. Y, tío, que las gráficas empiezan a aceptarlo ya hoy en día. Entonces, tira. Tira por aquí. No te quedes en 256 colores. Y por ahí O tenía que el ir las cosas. y el digitalizado, que hay uno que tú me nombraste, que no lo conocía y que le tenés mucho cariño, que sale un personaje, bueno, un actor, que Claro. sale en una de tus sagas favoritas de todos los tiempos de películas. ¿Quieres Toonstruck, nombrarlo? que era un videojuego que la verdad es que yo lo jugué de pequeño y a mí me flipó. Que no ha sido muy reconocido, no ha logrado mucho predicamento, que dirían los culturetas, pero es una muy buena aventura gráfica, donde tú tienes un protagonista de acción real, encarnado por un actor, fotografiado, y ese actor es Christopher Lloyd. Christopher Lloyd, conocido por ser el Dr. Emmett Brown en la saga de Regreso al Futuro. Y este tío es un dibujante, es un animador que era transportado a su propio mundo de animación y se tenía que ver las caras con personajes animados que se supone que formaban parte de sus historias, de las historias que él animaba. Yo me quedo flipando cuando tú me lo contaste ayer y digo, hostia, ¿cómo no puedo haber conocido esto? Pero si ¿Cómo se me ya la pasó esta historia ya, mierda? Pues sí, ya sí, con la historia ya de por sí, ya da alcance a engancharse de decir, "Pues yo tengo que probarlo". Es original por lo menos es el concepto. era muy original y Y bebía mucho de una obra de ficción que es ¿Quién engañó a Roger Rabbit? Que mezclaba también sí, la uff, imagen es real con los dibujos animados, película. haciendo cosas maravillosas que en la vida hubiéramos considerado. O sea, ¿quién engañó a Roger Con Rabbit? Christopher Lloyd. Sí, precisamente con Christopher Lloyd en el papel del antagonista. ¿Y quién hubiera imaginado, antes de ver quién engañó a Roger Rabbit, que ibas a ver un crossover entre el pato Donald y el pato Lucas, los dos en un duelo de piano? O sea, eso era imposible hasta que llegó esa película. Y ese mismo espíritu, pero sin tirar de personajes conocidos, del imaginario colectivo, de los dibujos animados, era todo material propio de Cosecha Nueva, fue Toonstruck. Coger a Christopher Lloyd, que era un personaje, era un actor con muchísima capacidad expresiva, con una capacidad de comedia visual brutal, y El darle tío es ese un papel actorazo. protagonista. Es que, vamos, es que todos recordamos perfectamente la expresividad de su personaje, de sus personajes, porque es que nos acordamos siempre del Dr. Emmett Brown, pero hizo también el papel en la película de Mi Marciano Favorito, que también era súper expresivo. Y así puedes empezar a pensar en personajes de Christopher Lloyd, y este tío, o sea, es que tiene esa vis cómica y tiene esa capacidad expresiva que ya quisiéramos muchos, porque eso para hacer personajes es magnífico. Y en la familia Adams, era fétido en la familia Adams. Fétido, es que iba a decirte, yo, me suena de que era el de la familia Adams, Sí, Fétido. sí, efectivamente, era Es que fétido esa en la cara es familia Adams. inconfundible. Claro, Si alguien tiene que interpretar un loco, pero un loco que tú quieres, que dices un tú, loco pero por adorable. favor, que ojalá que sí, que ojalá fuera mi amigo, mi familiar, o mi hermano. Ese es, los papeles que interpretaba Christopher Lloyd, yo los hacía a la perfección. Y en multitud de series que ha hecho algún cameo que otro. Bueno, hay una serie que yo amo, ¿vale? Malcolm in the Middle, en mi caso, Ujú. ¿vale? Bueno, que el padre al final acabó siendo un vendedor de drogas En en otro esta mundo, en otra serie, realidad. en otro mundo, en otra realidad. Ahora no me acuerdo el nombre, porque Breaking Bad, sí, Breaking Bad. Para no acordarte de Breaking Pero Bad, ¿eh? resulta que
No lo he visto mucho, yo solo he visto los dos primeros episodios. ¿En Yo soy serio? de esos locos que no lo he visto. No, Yo soy de no, los sí, locos que sí. se cayó en la tercera temporada. Pero hasta entonces aguanté. Ni tampoco he visto Juego de Tronos. Yo tampoco. Tampoco lo he visto. Yo tampoco. De Voy a sacar tanto aquí mi carnet que de he leído a la friki gente. y que la gente juzgue. Yo no he visto Juego de Tronos. A tomar por culo. De tanto de la gente Yo no soy de decir, modas. Juego de Tronos, Juego de Tronos, Juego de Tronos. Yo soy de los Sí, que yo entra soy de a una ver- convención de frikis y dice, ¿qué se está viendo ahora? ¿Qué está de moda? ¿No, Juego de Tronos? Digo, pues yo no me lo voy a ver. Yo no me lo voy a ver. Ya está, lo acabo de decidir. ¿Sabes? Con Que se una me viene un pipa así grupito de chavales todos disfrazados de lo mismo. Digo, ¿de qué vais vosotros? De Fredo Mazziere, no sé qué. Digo, pues no sé quién es y no me importa. Y es una mierda y lo acabo de decidir. Y me voy gritándole a las nubes y dándole garrotazos a la gente. Eso soy yo. Eso soy yo con las. Yo tengo una manía de ver las series. Yo tengo la manía de ver las series cuando acaban. No sé por qué. Que prefiero verlo cuando todo se acabe el boom y a los 1 o 2 años después, igual que en las películas también, digo, voy a verlo con retrospectiva para ver lo que supuso. E incluso con videojuegos me pasa. No sé por qué, me da esa cierta curiosidad. Y de hecho, incluso que lo hablamos ayer un poquito hablando de Pokémon, también me pasó con el Pokémon blanco y negro. Yo lo jugué o sea, hace 2 años. Y el juego salió hace la quinta Me apeteció jugarlo y decir, quiero ver cómo fue. Y eso me pasa también con películas antiguas. Bueno, pues, para no derivar mucho más, pues en esa serie, Malcolm in the Middle, el padre que acabó siendo un traficante de drogas, Bryan de Breaking Cranston, Bad, por favor. en Malcolm in the Middle hay un episodio que sale el padre de Malcolm, que ahora no me acuerdo el nombre del padre, que siempre... Lois era la madre y él no me acuerdo. Hal. Pero bueno, cuando va a Continúe. conocer a la familia, el padre es Christopher Lloyd. Haciendo de... Bueno, no es Christopher Lloyd literal diciendo, no, soy Christopher Lloyd, pero es haciendo de otro loco entrañable. Cuando lo vi, digo, me cago en todo lo cagable. Es que este tío es Dios. Es que este tío es Dios. En esta serie está este hombre. Hasta esta serie está. Y es cierto lo que dices, lo de las aventuras gráficas y, bueno, está este hombre del actor de doblaje, del actor que hizo de actor de doblaje de Monty Python. Está Eric Idle. este hombre, Christopher Lloyd, y podría haber derivado mucho más ahí con la digitalización de personajes para meterlos en aventuras gráficas. Llegó la época también de las 3Ds. Enseguida. Sí, y ya como que eso ya no... Y ahí yo creo que mató al género, yo creo, más o menos. Sí, Más o menos. yo creo que el 3D terminó de matar un poco al género. Se intentó hacer ahí Yo tengo esa opinión. un salto a las aventuras gráficas en 3D, pero había algo en el point and click que no funcionaba en el 3D. Y si querías hacer una aventura gráfica en 3D, Muy ortopédico. A las 2 dimensiones, o tenías que empezar a hacer un juego de acción en tercera persona, o te tenías que ceñir una aventura en primera persona, pero en 3D, que sí funcionaría, rollo Myst, pero 3D y tal. Y... bien, pero el point and click, no, yo lo siento, pero por ejemplo, el Gabriel Knight 3 era ese rollo. No, Grim Fandango, con todo lo que me gustó Grim Fandango, había algo ahí que no me terminaba de encajar. No. Puede que se le salvare el tener las cámaras fijas, rollo Resident Evil. Sí. Y lo hacía como en ese estilo, pero por ejemplo, bueno, este no es un buen ejemplo, pero bueno, el Monkey Island 4 no es odiado. Monkey Island 4 no odiado, es un buen ejemplo de nada. Ni siquiera lo considero buen ejemplo de mal ejemplo. Métete conmigo. O sea, denúnciame. Muy... No, yo ni lo he jugado, de hecho, no por el tema de que se lea de que no, porque es una mierda tal, sino que no me apetece, es que no sé, es que yo vengo de jugar al 1, al 2 y el 3 no lo he tocado, pero veo el 4, es que no sé, es como que no le pega, la verdad, no le pega. Le podría haber pegado. Y... Le podría haber pegado si hubiera hecho bien las cosas. Pero es que las cosas no estaban bien hechas. Sí, es que ¿vale? De hecho dicen que hay algunos puzzles que son infernales. Hay puzzles infernales. Los personajes están mal. Pero injustos. Los personajes están mal hechos. Están hechos con prisas. Da la sensación, cuando ves Monkey Island 4... Y ha envejecido muy mal.
Claro, claro que ha envejecido mal. Quiero decirte, ya estamos diciendo que las aventuras gráficas en 3D ya envejecen mal de por sí. Imagínate una aventura gráfica mal hecha. Pues como el culo. O sea, fatal. O sea, ya era una aventura gráfica mala cuando salió. Hoy en día tiene que ser la broza, tiene que ser la mierda, lo último de la nevera. Y hablando de algo que está podrido en un vaso, que todavía llegas al fondo del vaso, eso es lo que tienes ahí, eso es Monkey Island 4. O sea, eso mató la saga. Es que mató la Se nota saga, que lo porque quería cuando mucho. quisieron recuperarla con Tales of Monkey Island a través de Telltale, ya no recuperó. Y mira que tengo entendido que Tales of Monkey Island no era mala aventura gráfica. Que estaba al nivel, pero es como que la gente ya... Mira, ya nos has matado. Claro, Estamos en como otra cosita triunfó ya. Sam & Max de Telltale, querían hacerlo con Monkey Island, me parece, porque lo primero que hicieron fueron con Sam & Max, si mal no recuerdo, lo Sí, sacaban y muy episódicamente. a la altura del juego original de Sam Max, ¿eh? Los juegos por lo menos los primeros que hicieron Buenísimo. están muy a la altura del Sam Max original. Sam Max Hit the Road, que no hemos hablado de él y me parece lamentable. No, Pero, y yo me lo he pasado. y yo también, ojito, o sea, yo me he pasado Sam Max y Eh, es un juego Lo magnífico. cierto, me he olvidado. Puzzles complicados, pero muy carismáticos. O sea, no se me olvidará el momento en el que tienes que generar el cortocircuito en el túnel del amor. Y lo que tienes que hacer para eso es coger a Max, meterle la cabeza en el agua y enchufarle contra la caja de fusibles. Porque claro, te basas en que son caricaturas y humor de caricatura, de rollo rasca y pica y Tom y Jerry, pero adaptado a la narración del suspense y del género Aventura detectivesco. policíaca. La novela policíaca. O sea, es una combinación que no se ve, no está ahí, te la presentan ellos, porque no está, y si está, no se la ve, ni te la esperas. Y lo hacen muy bien. Ya desde la presentación, en el momento en el que Sam y Max aparecen atravesando la pared de esa guarida que te dejan in media res, que no tiene nada que ver, que no va a ningún lado, es simplemente una presentación para decirte, estos dos son los protagonistas, el conejo está como una puta cabra y el otro le deja estar como una puta cabra. Entonces tampoco, o sea, no es que le compense, no es que haga el contrapeso, el otro está. Y ves que todo consiste en eso. La presentación es que el conejo dice, hemos llegado, no sabemos por qué, pero a ti te voy a partir la cara. Y le parte la cara a ese personaje que es villanesco. Y el otro, el perro, Sam, está ahí como a tratar de liberar a esa doncella en apuros que está a punto de ser chamuscada. Pero cada vez que va a quitarle el lazo, se queda comentando la jugada del otro diciendo, oh, eso le ha tenido que doler. Oh, sí, dale. Oh, ahí no le des, tal, no sé qué. Y cuando terminan de arrancarle la cabeza al malo, dicen, porque además le arrancan la cabeza, dicen, bueno, pues nuestro trabajo ha quedado terminado. Y dejan a la tía atada en ese laboratorio, en medio de la nada, y el otro diciendo, gracias a mi Max, me habéis salvado la vida, sois mis mejores salvadores. Y se queda ahí. Entonces, te dejan muy claro, de esto va. Están los dos fatal de la puta cabeza, y a partir de aquí esto va a ser un festival de bizarradas, una detrás de otra, hasta rozar el esperpento. Bueno, no sería el esperpento, sería el Que se le astracán. pasaría en la cabeza para crear ese tipo de personajes. Y fue un año tras otro creando ese tipo de juegos. Que fue una brutalidad. De Monkey Island pasan a sagas más, luego pasan a Monkey Island 2, luego pasan a The Dig, ¿no? Sí, pero The que Dig es ya más serio. era harina de un costal muy diferente. O sea, The Dig era una aventura gráfica Era muy una máquina buena. es como, me refiero que era una máquina como de crear, que todo lo convertían en magia alrededor de ellos. Era como un non-stop. Me parecía brutal la creatividad que tenían. Sí, a ver, contaban con varios equipos. No creo que fuera el mismo equipo. Ten en cuenta que estamos hablando de unos estudios de desarrollo No. que estaban pagados por George Lucas. No estamos hablando de Sierra, que Sierra puede contar con varios equipos, pero de seguro los equipos de Sierra eran un poquito más modestos. Pero claro, tú dices,
entras en LucasArts y lo primero que te encuentras es el George Lucas que dices, tú tienes que hacer juegos. Yo te pago. Mientras hagas juegos, tú aquí vas a estar bien. Y no te preocupes que a todo esto invita el tío Darth Vader. Porque da merchandising como churros y los merchandising como churros dan más churros todavía. Así que tú no te preocupes. Tú mientras hagas juegos, aquí vas a estar bien. Era la sensación que daba. Entonces tenían varios equipos haciendo todas esas putas maravillas. Y me dicen Además aquí, que pero no nos una figura olvidemos como de George Loom. Vamos a hablar Lucas un momentito de metiéndose en el Loom. videojuego. Ah, perdón. Vamos a hablar un momentito de Loom. Porque tú y yo hemos hablado de Loom. Hemos hablado acerca de Loom. Sí, Y Loom, estamos los dos de acuerdo en que es un juego incomprendido. También digo una cosa, yo he jugado Loom. Yo me he pasado Loom. Loom, a pesar de ser un juego incomprendido, también es un juego sosainas. Tengo que decirlo. Había que decirlo y se dijo. Es un juego un poco sosainas. Es un juego que está yo lo muy jugué al bien. inicio y lo dejé a rato. Yo creo que es un juego que hay que darle tiempo y tú Hay que darle prepárate en plan tiempo. de Hay que sé lo darle que tiempo. hay y tengo que, sabes, que no es la Pero aventura de siempre. date Sino que cuenta, tienes que es un adaptar. poquito. Hay que tener en cuenta que Loom, siendo un buen juego, es un juego que no estaba pensado para funcionar por sí mismo. Loom es un juego que estaba pensado como introducción a una trilogía. Si esa trilogía hubiera Sí. seguido adelante, probablemente hoy hablaríamos de Loom en términos todavía mucho mejores, porque se le tiene mucho cariño a Loom. Y es cierto. Y es un juego que merece ese cariño, porque es un juego muy tierno. La palabra es tierno. Ahora, lo miramos con demasiada ternura. También te lo digo, ¿eh? Puede Lo ser con un miramos con sistema demasiada demasiado ternura. adelantado a su tiempo. Sí, a nivel de sistema es adelantado a su tiempo. A nivel de sistema es un sistema para el cual yo creo que la gente no estaba preparada. La gente todavía estaba esperando el siguiente Maniac Mansion. Sí, Estaban con el esperando, estilo igual. sí, encontrarse el sistema Scum y encontrarse que esos puzzles locos en un entorno con personajes estrafalarios. Y sin embargo se Sí, esto encontraron era, Loom, que era una esto era más aventura serio. mucho más personal. Era una aventura llevada además, creo que era llevada por Brian Moriarty, que era un tío que iba menos a la broma, iba más a contarte una historia. Y la gente estaba esperándose ese Maniac Mansion y cuando no llegó fue como... Pues ok. Entonces, Loom no llegó a arrancar. Y como Loom no llegó a arrancar, las secuelas planificadas nunca llegaron a cuajar. Y es una lástima. Porque si hubieran llegado a cuajar, ya te digo, probablemente estaríamos hablando de Loom como parte de una trilogía. Y desde luego, con un cariño que probablemente entre las tres, entre las tres entregas, hubiera merecido pero con todas las de la ley. Porque hubiera sido Y una historia completa. Dime. como tú me contaste, ese tal Brian Moriarty no le Ujú. sabía bien Loom, esa seriedad, pero él intentó con él que se nombró previamente, antes, Sí, que es The Dick. con The Dig. Y ahí lo consiguió. Probablemente porque a Brian Moriarty, en el momento en el que hizo Loom, todavía le faltaban unos añitos de maduración para terminar de saber trasladar una idea. Y sobre todo porque The Dig, al contrario que Loom, sí estaba pensado para ser una historia autoconclusiva y sí estaba pensado para funcionar por sí mismo. Y la historia en The Dig, que es olvídate de bromas, olvídate de humor, vamos a contarte una historia de ciencia ficción para mí digna de premio Hugo. Y es una aventura gráfica muy, muy buena. Que pasó desapercibida porque, claro, es un poquito lo mismo. Si con Loom la gente está esperando el siguiente Maniac Mansion, con The Dig a lo mejor la gente está esperando el siguiente Monkey Island. Y no es así en absoluto. The Dig era una obra de ciencia ficción pura y dura. Y yo creo que Brian Moriarty estaba desencantado en ese momento y dijo, voy a hacer una aventura gráfica. Esta aventura gráfica va a ser buena. Tengo una historia buena que contar. La voy a poner. Y después voy a coger mi sombrero y me voy a ir. Y no sé si lo hizo. No tengo ni idea. No sé si hizo algo más Brian Moriarty. No sé si estuvo involucrado en algo más. Algo en plan... No sé si Full Throttle tuvo algo que ver con él. O no.
Pero no, de todos modos, Full Throttle Yo lo era que anterior. leí que es el último que estuvo involucrado fue en The Dick, pero a lo mejor puede ser que estuviera en algo más. No lo sé, no lo sé. No, Full Throttle Ahí fue de Team no lo Safer. sé. Además es que, sí, no, o sea, no. Brian Moriarty si estuvo por ahí, estuvo en plan de secundario total. No. No, porque los escritores de Full Throttle fueron Tim Schafer y Dave Grossman. Y no. Brian Moriarty fue el que estuvo en The Dig. Junto con Orson Scott Card, ojo, cuidado. Y el propio Steven Spielberg. Que ya no era Brian Moriarty el solo, ¿eh? Escribió esa historia con el autor del juego de Ender y con Steven Spielberg. Entonces, ¿cómo no te iba a salir una aventura gráfica con un historión de puta madre de ciencia ficción? Para pensar que en esa época, que los videojuegos todavía no tenían esos grandes nombres o actores, No, no. O sea, todavía pero eran, estaba... eran productos. O sea, no, todavía no hablábamos de videojuegos a Sí, nivel de arte, como empezamos a hacer ahora. Eran productos. Te contaban una historia, pero esa historia iba encaminada a que tú comprases la historia y que hicieras dinero. No iba realmente por el camino por el que luego, con el tiempo, cuando hemos visto que hay juegos que desafían al tiempo, hemos empezado a colocarlos en la categoría de arte. sí. ¿Sabes? Tenías esa situación en que era como, te vamos a vender esto y esto es lo que vas a comprar. Y si no lo compras, pues bueno, pues ya pensaremos qué hacemos después para que lo compres. Pero no había más pretensión. Yo sinceramente te digo que eso hace hacerme pensar que qué maravillosa época fue entre... Bueno, ya los 70 fue las aventuras conversacionales, pero la época del 80 y los 90 sobre todo, eh, que yo viví sobre todo esa época de Nintendo y Sega, después la 3D, y toqué un poquito de esa aventura gráfica. Pero luego fue años más tarde, te lo comenté, que con SCUM VM, ¿no? Sí. La El Virtual Machine que emulador, emulaba el tema de Scum para recuperar esas aventuras gráficas. pues pude rejugar a juegos que ya le había dado o juegos que nunca le había dado en su época, pero no sabía de ellos, como los Monkey Island. O, bueno, uno que tampoco nombramos, los de Indiana Jones. Ujú. Yo jugué al segundo. Me encantó, la verdad. Y eh, sí que era serio, pero como era Indiana Jones es una aventura que tampoco es que sea se tome tampoco muy en serio a sí misma, pues yo creo que le pega bastante como aventura gráfica. Y, y después de eso decía, por favor, quiero ver si hay algo más, quiero ver si hay algo de Regreso al Futuro en aventura gráfica, quiero ver si hay algo de, no sé, a quién ha engañado yo, Roger Rabbit le pegaría Ojo, una. hay algo de aventura gráfica de Regreso al Futuro, pero ya nos metemos en otra época. Ya nos metemos en el pasado Ah, reciente, Telltale, ¿no? Telltale. Y Sí, te sí, tengo que lo he decir una visto. cosa. Los dos, tres primeros episodios mantienen muy, muy bien el tipo de Regreso al Futuro. Los dos últimos ya se tuercen para mi gusto. Pero bueno, es una historia que merecía la pena explorar y la exploraron. Y la verdad es que muy contentos. Pero de Regreso al Futuro tenemos que hablar en otros solos ante el peligro con tranquilidad. Después de habernos visto las tres películas, después de habernos jugado tal vez las aventuras de Telltale, si queremos, de manera opcional, en plan bonus track. O, o los juegos que salieron para la época, ¿eh? Hay uno que salió solo en Japón, que está considerado como el mejor. Solo salió en Japón, ¿eh? En la Yo Super lo Family. he intentado jugar al menos uno de ellos y yo lo siento, pero Ah, no. los juegos de la NES, por ejemplo, son malísimos, ¿eh? Mm. Vamos, están en la basura de la basura. Pero hay uno, es que es curioso que el mejor valorado o el que más calidad que he visto salió solo en Japón. Y yo pienso en mis adentro. ¿A quién se le ocurrió? ¿Qué cabeza pensante se le ocurrió hacer un juego exclusivo que encima es el de mayor calidad? Solo salió en Japón. Cosa de los 90. Cosa Porque de era los donde 90. estaba el estudio y dijeron, para que no lo vamos a quedar. Para nosotros. Nos gusta a nosotros. Os jodéis. Ya está. ¿Qué? ¿Que lo queréis? Pues no.
Qué pena, por ejemplo, por cierto, hablando de LucasArts, Lucasfilms, el final que tuvo. Qué pena, por lo menos para mí. Que podría ¿Por haber qué? sido una grandiosidad de estudio y cómo se fue desapareció por la compra de Disney. Puedo decir, mira, esto no. No. Discrepo. ¿Sí? Discrepo. ¿Tú hablas de LucasArts, de Lucasfilms, o sea, hablas del concepto entero de la industria de George Lucas? ¿O hablas solo del estudio LucasArts Games? LucasArts Games, del estudio que lo cortaron. A ver, vamos a ver. LucasArts estaba destinada a la muerte lenta y agonizante en el momento en el que se centraron en hacer nada más que juegos de la Guerra de Galaxias. Y todo gran imperio cae. Ya está. Todo gran No, imperio eso sí cae. es cierto. Que ahí Y hay que ya saber como cuándo que se desprenderse de las monopolizó. cosas. Y Disney no tuvo la culpa. Pero Disney de eso no tuvo la da culpa. penita. Disney tiene culpa de muchas penita. cosas, ojo, cuidado, yo no pinto con buena luz necesariamente a Disney. Disney tiene culpa de muchas cosas, pero Lucasfilms ya estaba agonizando. No lo sabíamos, pero ellos no sabían qué hacer ya con la Guerra de las Galaxias. Ellos no tenían claro qué hacer con la Guerra de las Galaxias, no tenían claro qué hacer con los videojuegos. No tenían claro. Y estaba la gente pidiéndoles, por favor, que continuasen sus IPs y no lo hacían. Bueno, estáis dejando el dinero encima de la mesa. Eran un montón de señores mayores en su mesa al sol los domingos jugando al dominó. Decían, me suda la polla ya el dinero que hay encima de la mesa. Si yo no lo voy a disfrutar y mis hijos tampoco, llévatelo, que me suda la polla. Eso era LucasArts. ¿Se podría decir que agonizaba y Disney le practicó la eutanasia? No. No. No, yo soy de la opinión... No sabía que hicieron un juego de Angry Birds de Star Wars. Ellos. Es que, sí, es verdad, veo muchísimo de Star Wars aquí. Yo creo que con la muerte de la aventura gráfica, el paso de la 3D, pues se agarraron a lo que pudieron, supongo. Sí, a ver, se agarraron a lo que pudieron, pero también te digo una cosa. Podían haber escogido hacer aventuras gráficas en la línea de Monkey Island 3, de Curse of Monkey Island. Pero hicieron el 4. A alta resolución, animada, en lugar de emperrarse en decir, no, es que ahora todo tiene que ser 3D. Yo entiendo que, por supuesto, estaría la junta directiva y la gente de marketing diciendo, pero es que si no es 3D no te lo va a comprar nadie. Bueno, qué lástima, ¿no? A lo mejor es por eso, porque no había una mentalidad de decir, a lo mejor, si hacemos una aventura gráfica en 2 dimensiones, quizás podemos darle salida a estas IPs. Estábamos todos con el 3D en la cabeza y si algo no era 3D no nos valía, ¿no? Teníamos esa idea. Y era lamentable, era una mentalidad lamentable de los 90 y de principios de los 2000. Es lo que dice Danonino. Es que sí. Me acuerdo, esa época. Si no era 3D, las propias revistas le ponían la nota gráfica, se la bajaban. O incluso, bueno, con amigos, charlas de amiguetes y tal, como un juego en 2D se veía como algo malo, como de, ¿qué es esa mierda? Y te enseñaban un juego en 3D que luego ya la perspectiva lo ves ahora y tú dices, vaya saco de polígono más feo, por Dios. Totalmente. Me parece un muñeco de Michelin, pero masacrado por una trituradora. Sí. La verdad. Sí. Mira, Castlevania, es verdad. Castlevania. Symphony of the Night. También. Pero es que fue un tránsito, una época transitoria muy, muy rara. Muy rara. Bueno, también te digo, ya entrando en desarrolladores españoles. Eso es otro filón otro filón que podríamos hablar, del que podríamos hablar otro día. Un poquito más en condiciones. Sí. Sí.
Yo quería decir que con Runaway, con ese tono cel shading animado, yo digo, hostia, pues sí que el género no está muerto, se puede seguir así. Tiene un Sí, estilo pero a ver, para desenfadado. llegar a ese estilo cel shading, hacía falta una capacidad técnica. Ojito. No, hombre, Porque ya. yo recuerdo intentos de cel shading en la PlayStation, la 1, y eran para darse un tiro. No, pero ahí Eran para darse en un la Play 1 tirito. todavía estaba en pañales, en verdad. Sí, sí. Necesitabas todavía una capacidad como, por ejemplo, la de la PlayStation 2. Ya entrados Sí. unos añitos para hacerte un cel shading y tú dijeras, esto está de puta madre. Y me ciño a De hecho, resultados. Runaway salió por esa época, creo. ¿Cómo, perdón? El Runaway creo que ya salió Sí, no por claro. las placas de PlayStation 1, sino por principios de PlayStation 2, me Claro, parece. por eso, a eso me refiero. Necesitabas ya esa capacidad técnica. Necesitabas esa potencia tecnológica para poder arrancar esos volúmenes y darle eso renderizado y darle ese contorno en la línea que un ordenador con una Voodoo 2 no te va a dar. Porque no te le va a dar. Porque eso era a la altura como mucho de una PlayStation, un poquito superior a una PlayStation y para de contar. Y a ver, sí que podríamos hablar de aventuras gráficas patrias. Podríamos hablar de aventuras gráficas patrias, podríamos hablar de Runaway, podríamos hablar de los trabajos de Pendulo Studios, que yo creo son el máximo exponente de aventura gráfica patria, empezando con su primer intento, que no he jugado, que es Igor Objetivo y Cocaonia, un juego que visualmente bastante feucho, en mi opinión, pero luego hicieron Hollywood Monsters, y ese juego sí me lo he jugado de cabo a rabo. Y es un juegazo. Y quien no haya jugado Hollywood Monsters, que se lo busque. No sé dónde se puede encontrar Hollywood Monsters, pero por favor, jugároslo. Por favor. Hay que comprarlo, por Por lo que he favor, visto. Hollywood Monsters. O sea, ese juego no es que estuviera a la altura de Monkey Island, ni de lejos, pero era muy buena muestra de lo que se podía hacer en España a la altura en género de aventura gráfica. Y estaba muy, muy bien. Y si no queremos hablar de Hollywood Monsters, hace poco hemos descubierto que gente de mi Toledo natal tiene casi todas sus aventuras gráficas colgadas en Steam. Estamos hablando de la gente de Alcachofa Soft. Y con ese nombraco es normal que hicieran juegos de Mortadelo y Filemón. Pero que también hicieron Drácula o The Abbey, una reinterpretación de la Abadía del Crimen, que eran muy dignas. Y que están ahí para todo el mundo y que yo estoy empezando a considerar seriamente empezar a comprarles porque hay algunas aventuras ahí que merecen la pena. No hablo de las de Mortadelo y Filemón, ¿vale? Para nada. Pero por lo menos Drácula y The Abbey, yo creo que sí. Drácula, además, que bebe mucho de. Yo creo que bebe mucho de Day of the Tentacle. Por lo menos visualmente, en la estética. Si. Creo que Drácula salió en el 95 y tiene ¿El 96? Sí. el 96. Sí, el Sí. 96. Entonces está claro, no fue una simple coincidencia. Es bebe directamente de Day of the Tentacle. Y The Abbey es un juego por su propio, vamos, por sus propios méritos. Quiero probarlo. Yo El Drácula. también. Yo he visto poco, he leído mucho sobre él y la gente parece ser que lo considera el mejor juego de Alcachofa Soft. Probablemente con diferencia. Yo recuerdo que en la época, poquito antes de que desapareciera el estudio, que desapareció un poquito después de lanzar The Abbey, hacían teasers de lo que estaban haciendo y era alucinante. Yo creo que dejaron a medias un intento de juego de Mortadelo y Filemón en 3D. Tengo entendido. Que doy gracias que nunca completasen, porque lo que hacían de Mortadelo y Filemón, lo siento, a mí no me gustaba. No sé si alguien de aquí ha jugado los juegos de Mortadelo y Filemón que hicieron Alcachofa Soft, pero agüita, colega. O sea, buf. Canceladísimo hasta ella.
Vamos. Creo que los vendían también por periódicos o algo así, porque creo que había una de ellas, yo leí de alguien que si te pasabas una aventura gráfica te daba a jugar a otra siguiente, o no me acuerdo ahora, no me acuerdo ahora. Pero bueno, que llegó a esos niveles. No lo sé. Eran, por lo menos los que yo recuerdo, eran juegos que tú ibas a la tienda, tú ibas al game, bueno, al centro mail, que era por entonces, Exacto. el Sí. centro mail, y tú lo tenías ahí expuesto en su cajita de CD, tal, no sé qué, Mortadelo y Filemón, el sulfato atómico y tal. Y tú te lo cogías y te lo manducabas, como cualquier otro videojuego. Lo único que a mí nunca llegaron a convencerme. Sí, soy muy fan de Mortal Filemón. Y te estás perdiendo un terreno pantanoso, Monty. No, es broma, yo nunca he jugado a los juegos de aventura gráfica del Mortal Filemón. Primero porque no sabía que existían. Y segundo porque, bueno, no sé, no, supongo que no alcanzarían un éxito ni siquiera. Y mira que Mortal Filemón es una marca conocida. Pues supongo que no tendrían ese gancho para triunfar, por así decirlo. Me hace No gracia, lo sé. me hace gracia que me has dicho que me meto en un terreno pantanoso cuando primero esto se llama Solos ante el puto peligro y segundo llevamos aquí 2 horas hablando de una mierda que no le interesa nada más que a 8. Quiero decirte que me la suda ahora mismo, ¿sabes? El terreno pantanoso. Me meto hasta la puta cintura. ¿De qué quieres que hablemos? ¿Hablamos de crímenes de sodomía y pederastia en la Alemania nazi? ¿Eh? Tratamos Sí, el por tema, favor. me suda Sí, la por polla favor. ahora mismo, ¿sabes? O sea, hay poquitas cosas Dije, más. dije que era una broma antes. No me funes. O sea, pero que me suda la polla el terreno pantanoso. Mortadelo y Filemón, Mortadelo y Filemón. Nos metemos en, vamos, hasta el fondo, me da lo mismo. Pero Pues sí, sí, ahora que les separo, yo creo que para encontrar los juegos de Mortal Kombat tendrás que entrar en la Deep Web actualmente. no hace falta en realidad. No hace No, pero falta. Están en Steam. No hace falta, ¿eh? No hace falta sacar el Tor. Están en Steam, chavales, no hay que preocuparse. de hecho hay muchas aventuras gráficas que cuando las estaba hablando con Monty, él me decía, mira, esta, que no conocía o que tenía curiosidad. Menos Hollywood Monsters, que lo pide un montón de gente de la comunidad de GOG. El resto está ahí en GOG o en Steam. Y en GOG la mayoría en español. Para el tema del idioma, que por lo menos para mí sí. No me importa a lo mejor en cierto tipo de juegos, pero una aventura gráfica sí. Yo por lo menos yo lo requiero, yo lo necesito para entender ciertas bromas o sobre todo qué hacer. Así que incluso algunos con voces en español los han conservado. Así que animaos o anímense al que no supiera esto, pues yo no lo sabía. Vamos, pueden revivir por suerte las joyas de esa época. Y es una época de los 90 que tuvo muchísimo y los 80 muchísimo. Y esto es un solo pedacito de Pues lo ya que lo hubo. sabéis. Esta era la realidad del programa de hoy. Es publicidad encubierta de Good Old Games para que os vayáis allí a comprar las aventuras gráficas en Good Old Games. Por las pérdidas de Cyberpunk, por favor, comprar en GameCock. Mantengan a esa pobre gente que está desesperada ahora que no saben qué va a ser de ellos en sus trabajos. Mantened CD Projekt, por favor. Bueno, vamos a ir cortando, por lo menos la versión pública. Ahora lo que voy a hacer va a ser, voy a cortar aquí y del tirón voy a arrancar otra vez, pero solo para suscriptores. Y vamos a hablar de lo que nos salga de los huevos. Y probablemente tratemos el tema de los crímenes de pederastia sodomita de la Alemania nazi. No lo sé. Ya veremos. Por favor, sacad este tema. Así que si tengo suscriptores por aquí a los que les interese, por aquí vamos a estar hablando de aventuras gráficas en plan tabla redonda, hablando con vosotros y haciendo un poquito más de caso al chat, que no es, o sea, de forma completamente diferente a lo que hemos hecho hasta ahora. Así que nada, muchísimas gracias por estar aquí, los poquitos que habéis aguantado. Gracias a todos por haber estado en esta segunda entrega de Solos ante el peligro. Y hasta dentro de 2 semanas que entremos con algo más que no sabemos qué va a ser. Ya decidiremos. Ya le preguntaré a mis suscriptores
en mi server de Discord a ver qué les apetece. ¿Qué es lo que Yo quieren que tengo, hablemos? yo tengo que agradecer a la gente que ha venido, aparte de tu gente, que es súper amable. Los que han venido a través de mi canal también han estado ahí. Esparta, estaba Janux, estaba Angelset. Habrá Ujú. uno más que que ha estado solo oyendo, pero os agradezco muchísimo que hayáis venido a apoyar el canal de Monty Drake y que disfrutéis no Gracias solo a de todos. este loco perturbado, sino de Monty también, de su presencia, porque Otro loco vamos, para mí, perturbado. por lo menos para mí, tú tienes una oratoria brutal y tú me puedes contar un libro aquí que yo me puedo quedar aquí en plan de, joder, que me voy a quedar porque quiero saber Pues qué no va a me pasar quedará a ahora. mí por aprender de oratoria, macho. Pero volúmenes y volúmenes. Pero que sí, que muchas gracias a todos. Vamos cortando, macho. ¿Necesitas algo? ¿Necesitas? ¿Estás bien? ¿Estás guay? Yo, bueno, ¿cuánto va a durar? Bueno, si quieres lo hablamos por privado. Vale. Ya, de acuerdo. Pues nada, venga. Que, chavales, que os cuiden mucho. Ven- Bueno, bueno, espérate. ¿Qué? Sí, necesito unas palomitas, por favor. No tengo Con sabor palomitas. a mantequilla. No, no tengo palomitas ahora, mantequilla. Tengo Bueno, gel pues me muero de hidroalcohólico. hambre, entonces. Si te vale gel Ah, vale. hidroalcohólico, ¿te vale? Espera. No sé qué estás haciendo. No sé qué ¿Me estás lo puedes haciendo. pasar, por favor? Venga, usted. Ah, gracias. Me ha dado una 3DS. Sigue fallando el espacio-tiempo en este podcast.